¿Hay alguien ahí? Sí, nosotros hemos vuelto ya. Esto es charlas de autopublicación y bueno, vamos a recuperar las tradiciones. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo del momento que nos estés escuchando. Pero sí, después de una pandemia mundial con confinamiento incluido, que no ha podido con nosotros, regresamos. Esto es el podcast en el que los tres locos habituales, Miguel Ángel Alonso Pulido, que os está hablando en este momento, Alberto Meneses y Jaime Blanc, pues nos juntamos para charlar de autopublicación, de literatura, de libros y de lo que se nos ocurre. Y vamos a aprovechar esta nueva temporada, porque ya con lo que ha pasado empezamos temporada, ya la quinta, la cuarta fue una cosa rara por culpa del coronavirus, pero bueno, dejémoslo aparte. Eso está fuera del tema, de los temas que hablamos aquí. Aquí hablamos de cosas serias como libros, literatura, autopublicación, etcétera. Pero bueno, no me lío. Este es la quinta temporada, que ya va a ser la temporada definitiva de charlas de autopublicación, porque ya por fin, después de, bueno, ya unos cuantos años, tenía que verlo ahora, no me acuerdo si son 3, 4 o el tiempo que llevamos con esto, pero ya vamos a hacer charlas de verdad, o sea, donde viene gente de fuera a hablar con nosotros de estas cosas que nos gustan. O sea, las entrevistas que hemos hecho anteriormente, pues lo mismo, pero multiplicado, con más, desde el principio, así, todo. Y dándolo todo. Has dicho pensé que esta ya era la última temporada, que después de esta ya lo dejábamos. No tendrás esa intención, esto no termina nunca. Bueno. Esto no termina nunca. Mientras haya gente que quiera escucharnos, pues nosotros hablaremos, aunque no tengamos nada importante que decir. Así que hay, entonces, para variar la presentación, doy la bienvenida, ya habéis escuchado a Alberto Meneses, también a Jaime Blanc y también a Joseto Romero, que hoy se une a nosotros en charla de autopublicación. ¿Qué tal, chicos? Pues nada, yo desde siempre, como siempre, desde León. O sea, un saludo a todos. Un saludo, pues yo aquí también, como siempre, con mis niñas que van creciendo. Y nada, que con el mismo pelo, bueno, menos pelo cada vez, y ahora ya no queda casi que nada. Sí, te resbalan los cascos ahora, ¿eh? Sí, el casco es y me brilla toda la cabeza, sí. Podríamos hacer metáforas con el otoño, pero lo dejamos por programa. Es lo que tiene, sí, es lo que tiene. Bueno, pues nada, encantado de tener aquí a Joseto, que Joseto además es compañero nuestro del grupo Escribe, aquel que creamos, aquel desafío que hicimos pues hace ya más de un año y es uno de los integrantes. Así que nada, muy buenas, Joseto. Muy buenas, pues oye, encantado de estar aquí con vosotros, Alberto, Miguel Ángel, Jaime, es un gustazo que, bueno, yo os llevo escuchando desde el principio y estar aquí con vosotros y con vuestra audiencia, pues para mí es... ¡Qué moral! No, pero lo nuestro, lo de suyo de escuchar es fácil, lo nuestro es lo de hablar, que es lo peor. Yo creo que lo suyo de escuchar todos los programas, ¿eso es lo que es eso? No, reconócelo, Joseto, nos pones a doble velocidad para que pase más rápido. No, de verdad, lo escucho y son entretenidos, son buenos el contenido y además yo creo que hay una cosa muy, muy bonita, ¿no? Que es escucharlos, ir evolucionando un poco con vosotros, ¿no? O sea, no solo ver cómo vais evolucionando, sino ver cómo esos consejos a uno le van aplicando y oye, es que yo creo que habrá mucha gente que le pasará lo mismo, ¿no? Que habrá dicho, joder, pues ¿dónde estaba yo hace 3 años y dónde estoy ahora? Y es bonito, ¿no? Porque al final es un poco creación de comunidad y son temas a los que nos gusta esto de escribir y de ficción y de leer y de vivirlo, pues un podcast como este yo creo que es necesario y cada vez hay más y se agradece. Ya uno no da abasto, yo ya no sé cuánto más deporte hay que hacer para escucharlos todos, pero es un gusto, sí. Sí, pero eso es bueno también, oye, que han ido creciendo el número de podcasts y todo lo que se habla con estos temas, porque nosotros por mucho que queramos hablar de todo, no abarcamos todo y que está muy bien que en la comunidad haya gente que vaya aportando cosas en sus programas y de hecho yo escucho los de otros y sigo aprendiendo cosas todos los días, o sea que yo creo que es muy, muy bueno. Sí, además con el tema de la evolución que dices, pues ya se irá viendo. Esperamos que en esta quinta temporada, pues hombre, aparte de charlar contigo y con mucha más gente que va a ir viniendo por aquí, ya os iremos contando también las cosas que vamos a hacer y cómo ha ido cambiando nuestra visión de la autopublicación. Pero bueno, eso ya para más adelante, porque hoy no venimos a hablar de nosotros, hoy venimos no a que Joseto hable de nosotros tampoco, sino que Joseto hable de sí mismo. Así que nada, pues hombre, podemos empezar a hablarnos un poco de ti, Joseto, y las cosas que has publicado. Haznos a ver, una presentación, venga, ¿cómo le llaman esto? El elevator pitch. ¿Por qué te tenemos que...? Vale, bueno, yo soy Joseto Romero, José Tomás Romero, pero en los libros firmo como Joseto Romero.
Soy ingeniero y escritor, aunque igual decir escritor e ingeniero es más correcto porque la ingeniería tampoco la acabé hace tanto, ¿no? Bueno, hace ya unos años, pero escribir, pues como muchos de vosotros, pues escribo desde niño, desde que tengo uso de razón. Otra cosa es publicar. A mí me gusta decir que soy de los años 70, aunque nací en el 79, ahí en el límite, pero da como más empaque, ¿no? Dice, bueno, estoy delante de un señor ya, ¿no? Pero bueno, cuando luego dices que eres escritor de fantasía, de ciencia ficción y de infantil, parece que te quita años, ¿no? Dice, bueno, es un veinteañero, ¿no? Es un cuarentón ya, pero con esa ilusión de escribir de la ficción, ¿no? Y los géneros que me gustan más, tanto en la lectura como en la escritura, son esos tres. Fantasía, ciencia ficción, que de aquí yo creo que sabéis mucho de ambos géneros, ¿no? Y infantil, que bueno, que es quizá uno de los géneros que creo que no se ha tratado en los podcasts que habéis hecho hasta ahora y que para mí es un tema, sobre todo desde que soy papá, ¿no? Ya hace 7 años, pues que cada vez trabajo más y que cada vez me gusta más y que tiene un recorrido brutal. Aparte que luego ya si sentamos en materia, yo creo que es uno de las grandes temáticas. Siempre se dice lo que vende la romántica, lo que vende el thriller, pero yo creo que el infantil está a la par o incluso por encima, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que como presentación, aparte tengo una página web, josetorromero.com, con 2 R's. Luego os cuento por qué, lo de las 2 R's si queréis. Y ahí pues se puede ver más de las obras que tengo publicadas, tanto para adulto como para infantil. Y bueno, luego si queréis entramos un poco más en materia, pues yo creo que el ascensor ha llegado ya a la planta que tenía que llegar para este elevator pitch. Sí, pero además la idea de traer a Joseto es porque él escribe cuentos infantiles al igual que los escribe Jaime. Entonces, bueno, aquí Miguel Ángel y yo vamos a estar un poco más de trasfondo en la conversación y los que más tienen que aportar son ellos dos. Y bueno, lo que queríamos era pues eso, tocar un poco el tema de cuentos infantiles. Queremos también tocar el tema de librojuegos infantiles. Y que bueno, en este caso sí que Jaime ha comentado más de una vez en los programas que escribe librojuegos y que además que le estaba yendo muy bien con esa temática. Y nada, entonces bueno, para empezar, si os parece, como tengo aquí el guión, voy a lanzar ya la primera pregunta. En principio la pregunta es para Joseto, pero por supuesto Jaime, tú como controlas mucho más del tema que Miguel Ángel y yo, pues mete ahí lo que tú veas. Lo primero que te quería preguntar, que nos hables un poco de las características de la escritura infantil. Es decir, ¿qué diferencias hay entre escribir para niños y escribir para adultos? Que seguro que hay mucha diferencia. Lo principal, a mi modo de ver, de la literatura infantil, de la escritura de libros infantiles, es que los arquetipos, digamos, que funcionan muy bien y las estructuras deben ser sencillas y lógicas, ¿no? Básicamente para entendernos, ¿no? Siempre tienen que tener final feliz, siempre, siempre, siempre. Esto es irrenunciable y es algo que no tiene por qué ocurrir en la literatura o en la ficción en general para adultos. Y luego que cuando digo lo de los arquetipos me refiero a que normalmente el bueno suele ser bueno siempre, aunque evolucione, pero siempre suele ser bueno. El malo tiene que ser el malo, aunque pueda cambiar, pero bueno, ahí tienen que estar muy claros los papeles de los personajes y las estructuras tienen que ser sencillas. Y con esto de la estructura sencilla al límite, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de niños que igual ni siquiera son ellos los que leen, sino que son más los que reciben el cuento porque se lo contamos, los que escuchan. Cuando son muy chiquititos, de menos de 6, 8 años, esa estructura que todos conocemos, ¿no? La de planteamiento, nudo y desenlace, esta que ya nos decía Aristóteles, pues está muy marcada, pero funciona muy bien en niños. En vez de hablar de planteamiento, nudo y desenlace, hablar de personaje, problema y solución. En general, todos los cuentos infantiles, muy infantiles, empiezan con esa premisa, ¿no? Hay un personaje que se presenta, ¿no? Un problema y una solución para el problema. Así de sencillo. Luego se pueden complicar, pero básicamente es sobre todo esas características. Estructura muy simple y final feliz. Eso yo creo que es lo básico para cuentos infantiles. Ojo, hablamos de muy infantiles, luego ya en juvenil ya es otra historia. Pero para niños es así.
Pues sí, yo como mucho lo único que añadiría es que uno no se piense que al hacer una, porque lo de que tú dices de que se tiene que ser una historia sencilla, claro, la coherencia tiene que tener, hay que intentar que tenga lo mismo que una historia de adulto, es decir, no te puedes sacar de la manga de repente esto, lo otro, ni hacer a los niños tontos, o sea, tiene la historia, porque yo tengo muchos libros infantiles en casa, claro, tengo un montón, y hay algunos que a mis hijas no les gustan, porque una historia, además ahora se ha puesto mucho de moda libros que no cuentan realmente, pues hay uno que se llama Me voy de colonias y te cuenta cómo el niño se va a ir de colonias desde campamento en verano, cómo se hace la mochila, no sé qué, dices, sí, muy bien, pero no hay una historia ahí detrás, no hay, tiene que picar el gusanillo, tiene que tener un... Bueno, pues hay historias de todo. Además, ahora como están mucho de moda los libros de emociones y los libros que quieren dejar moraleja, muchas veces estos libros, el problema que tienen es que se olvidan de la historia. O sea, tienen la moraleja, pero no ha habido una historia realmente. Te han presentado una situación, se ha solucionado, pero no hay... Entonces la historia pues tiene que ser una historia que al niño le haga soñar, que le haga disfrutar, que sea... que no es, voy a hacer cualquier cosa, no, o sea, tienes que hacerlo elaborado igual que harías una historia de adulto. Lo que pasa que, como dice Joseto, la simplificas al máximo, la simplificas y eso es, y lo que, bueno, lo que decía, y los buenos son buenos y los malos son malos y eso, y hay que intentar, pues eso, sobre todo es eso, que el niño sueñe, que el niño sueñe, que el niño disfrute de la historia. Y eso, y la coherencia, que eso, el Deus Ex Machina, pues también hay que evitarlo, igual que evitas una novela de adultos. Sí, de hecho, la clave quizá está en el problema. O sea, que la estructura sea sencilla no significa que el cuento tenga que ser simple. Simplemente, a ver, la estructura con estas tres partes de vamos a presentar al personaje, vamos a presentar un problema y luego vamos a solucionarlo, puede complicarse un poco más. Luego vamos a eso si queréis. Pero sobre todo que lo que tiene que ser muy colorido, tiene que haber aventuras, tiene que haber en realidad la esencia está en el problema, ¿no? Oye, pues aquí hay una problemática y hay cuentos, si pensamos en los cuentos de hadas, las problemáticas suelen ser tremendas, ¿no? O sea, niños que acaban encerrados por una bruja que se los quiere comer y cosas así, que son muy tremendos, ¿no? Pero también en la literatura moderna bueno, con moderna me refiero a cosas que no sean los típicos casos de cuentos de hadas, sino, oye, pues vamos a hablar de un cuento espacial o de un cuento de viajes, ¿no? Pues siempre tiene que haber problemas y maneras de resolverlo, pero cuanto más imaginativo es mejor. Y lo de la moraleja, yo creo que también cuanto más escondida, mejor. El problema de la moraleja yo creo que no es que la haya, sino que esté aflorada, porque los niños son súper listos y cuando hay que entender cosas, ¿no? Como, oye, pues si en el cuento un personaje ayuda a otro, pues luego va a tener un premio, un agradecimiento que a lo mejor le ayuda a llegar al final, a vencer al malo o a pasar una prueba, ¿no? Pues ese tipo de causa-consecuencia, eso que decías, Jaime, de, oye, pues es que tiene que haber una coherencia. Los niños lo entienden a la primera. Entonces, si tiene que haber una enseñanza en el cuento, que esté ahí, que esté metida en la lógica de la narración. No que luego venga el narrador a modo de profe y diga, veis, aquí la lección es esto, porque significa que no sé cuál. Bueno, pues no. No, porque la moralina o la moraleja, cuanto menos al descubierto esté, mejor funciona y los niños es que entienden todo a la primera. No hace falta explicarle más allá. Pues mira, hablando ahí de eso de que hablas de que los niños lo entienden todo a la primera, me gustaría saber vosotros que escribís literatura infantil juvenil, sobre todo, bueno, es que da igual que sea infantil juvenil, porque aquí la cuestión, yo creo que muchas veces la historia, lo que se cuenta, el cuento y demás, para mí me parece algo maravilloso la gente que es capaz de escribir ese tipo de historias para los niños, contándoselo incluso como si fueran adultos, o sea, tratándolo como si fueran adultos, por lo que tú decías, Joseto, porque es que al final, si los niños lo entienden todo perfectamente, si no hay que disimularle, es cierto que no puedes tratar temas complicados, lógicamente, por poner un ejemplo extremo, no vas a hablar del aborto en un cuento de niños, que no tiene sentido ni tratar ese tipo de temas, pero cualquier otro tema y demás, bien tratado, pues lo puedes explicar igual que un adulto y yo creo que lo entienden igual. Es así, ¿no? De hecho, cuando dices, oye, no vamos a hablar del aborto, es que eso es súper importante, porque al final, efectivamente, los conceptos complejos no vas a hablar de ellos en un cuento. Y precisamente los cuentos son maneras de entender cosas complejas, ¿no? Si tú a un niño le dices que defina la amistad, pues le vas a poner en un problema, pero seguro que tiene muy claro quiénes son sus amigos, ¿no?
Yo si queréis, pongo un ejemplo de cuento que yo creo que pone muy claro lo que es el personaje, el problema y la solución y aprovecho uno de los que tengo por aquí, de los que he escrito. ¿Vale? Este es el que mejor me está funcionando y luego si queréis hablamos de cifras en Amazon y todo eso, que además en este podcast yo creo que es una de las cosas que se agradece. Este se titula, sí, se titula La bruja maruja y su castillo. ¿Vale? Este cuento además, la cosa chula que tiene es que lo escribí con mi peque cuando tenía 4 años. Yo me puse a dibujar y empezamos a hacer la historia juntos, ¿no? ¿De qué va? ¿Cuál es el personaje? Bueno, pues el personaje es una bruja bueno, que lo que quiere más en el mundo es tener un castillo para vivir sola en su castillo. Ese es el planteamiento del personaje. ¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, pues que no tiene dinero para comprarse un castillo. ¿Qué hace? Bueno, se dedica a hacer pociones y finalmente consigue el dinero para hacer el castillo, para comprarse el castillo. ¿Qué ocurre? Que una vez que se lo compra, lo que quiere la bruja maruja, y la razón por la que quería el castillo era vivir sola, lejos de todo el mundo, porque no quiere compartir nada con nadie. Fijaos que aquí ya ha habido una estructura de personaje, problema, solución, pero ahora viene otro. Esto es como en las películas, ¿no? Cuando se soluciona una cosa, ¡pum!, otro problema, como en las novelas, ¿no? En los cuentos infantiles también se pueden encadenar. Es verdad que la estructura básica sería solo una cadena de un personaje, un problema, una solución, fin del cuento, pero se puede enlazar con el siguiente problema. ¿Qué ocurre en La bruja maruja? Bueno, pues que está la bruja encantada de tener su castillo, está muy contenta de vivir sola y de que no tiene que soportar a nadie porque el castillo se lo ha comprado en un sitio súper alejado y se pone a volar con su escoba de una torre a otra súper contenta. ¿Qué le pasa después? Pues que le entra hambre, se hace una sopa de brujas, se equivoca y en vez de sal le echa escamas de dragón. Y aquí viene un elemento que funciona súper bien con niños. La sopa le sienta mal y bueno, y lo que le ocurre, porque la sopa le sienta mal, es que se empieza a tirar pedos, pero pedos bestiales. Sale la bruja volando, rompe el techo del castillo, rompe una torre, lo deja todo hecho un desastre. Aquí los niños se parten de risa y esto no falla. La escatología con los niños es genial. Les gusta, la disfrutan y de hecho, cuando terminas de leer el cuento le dices qué te ha parecido, qué es lo que más te ha gustado y van ahí. Cuando se empieza a tirar pedos y rompe todo. De nuevo tenemos un problema, ostras, el castillo roto. Y aquí ya es cuando entra la verdadera historia y si hubiera una moraleja, la moraleja que entra, ¿no? Necesita pedir ayuda. Necesita pedir ayuda para arreglar el castillo. Y al pedir ayuda, al final la consigue después de unas aventuras, ¿no? Y consigue que la gente le arregle el castillo y ella dice, ostras, pues igual es interesante esto de tener amigos en vez de querer vivir sola. Ahí hay una enseñanza, pero no hay un narrador que diga, y gracias a que la bruja no sé qué se hizo buena, pues todo felices y comieron perdices. No, porque es tan evidente y es tan claro bueno, que el niño lo entiende y se queda perfectamente con el mensaje que igual quieres transmitir y se queda tan feliz. No hace falta darle una explicación adicional. Es un ejemplo y ya os digo, este libro está funcionando muy bien, quizá no tanto por la historia, ¿eh? Yo creo que la historia, esa parte de escatología, esa parte de tirarse los pedos, de que parece que es como un tabú y que les hace mucha gracia, y si se lo lee un adulto más aún, porque le hace mucha gracia. Pero yo creo que el verdadero triunfo de este libro son las ilustraciones. Es un libro ilustrado a toda página y está en papel, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay varios temas que se pueden comentar, ¿no? De, oye, ¿cómo vende más la literatura infantil? Si ilustrado, no ilustrado, si en papel, en digital, porque, bueno, ahí tengo una experiencia que no es súper amplia, pero que yo creo que es muy significativa y ahí, no sé, igual la experiencia de Jaime o también la opinión vuestra, ¿no? De cómo funciona mejor un libro infantil, pues yo creo que puede ser muy útil, ¿no? Para el que se anime a hacer libros de estos. Vale, bueno, yo os cuento este caso. Yo creo que sí, que los libros infantiles, sobre todo para niños de menos de 6 años, tienen que ser con ilustración, a todo color, a página completa, letra muy grande y en papel.
porque es lo que están acostumbrados y no hay más que hacer un estudio de mercado. Yo tengo ahí en la estantería de mi peque unos cuantos libros y se repite el patrón. Puedes tener distintas tipografías de letras, puedes tener formatos distintos, formatos cuadrados, formatos alargados, pero al final todos son ilustración y papel, ¿no? Yo no conozco o que yo sepa no me consta ningún papá que haya comprado un libro digital para su niño. Seguro que los hay, pero triunfa el papel con diferencia. Y Amazon tiene unos formatos muy chulos. Yo de La Bruja Maruja y su castillo está autopublicado en Amazon. El color está fenomenal. La calidad del libro es buena. Y además es un formato que es cuadrado, que está muy bien para los niños. Entonces, Amazon también ofrece eso. O sea, que no hace falta irse a una editorial necesariamente para un libro de este tipo que quede pintón. Y en mi caso, las ilustraciones, en el caso de este libro, de La Bruja Maruja y su castillo, fijaos que las ilustraciones llevan más trabajo casi que el texto. Y yo en mi caso, pues lo hice con un amigo de toda la vida, Alberto García Gómez, que es dibujante, y fuimos a medias. Le dije, oye, Alberto, tengo aquí este cuento que inventa con el peque, parece que triunfa porque me lo pide una y otra vez que se lo cuente, así que lo he puesto negro sobre blanco, lo he escrito, después de contárselo de manera oral muchas veces y refinarlo, ¿no? Que ahí en vez de un lector beta tienes un niño beta para testear los cuentos infantiles, eso viene fenomenal. Y él hizo las ilustraciones, llevaron bastante tiempo, más que la escritura del libro, y vamos a medias. Lo que sacamos de este libro, pues nos lo repartimos. Pues sí, yo en algún programa también lo había comentado, que en literatura infantil muchísimo más en papel que en digital, muchísimo más, pero con diferencia. Y luego aquí las ilustraciones también no son solo para los niños, porque claro, yo como padre normalmente soy el que compra el libro. Entonces, claro, aparte de ser para el niño, la portada tiene que llamar la atención en el título al padre, ¿no? Porque claro, tú lo haces para el niño, pero muchas veces el que elige el cuento es el padre. Porque en mi caso, yo antes de comprar cuentos a mis niñas, porque esto es como todo, hay muchísima variedad, pero hay algunos que a las mías no les entusiasman. Yo tengo muchos que no les gustan. Entonces, claro, ya vas a ver, les gustará, no les gustará. Entonces, claro, coges, lo miras. Entonces, tú como padre también te pones en la piel de ellas y dices, a ver, ¿les gustará, no les gustará? Y está claro que es fundamental la portada y el título. Porque el título ya al padre también le da una idea de por dónde van a ir los tiros. Si es la princesa y no sé qué, o el dragón o tal, pues ya le da una idea un poco de dónde van a ir los tiros. Y a veces en Amazon o en una estantería de una librería, pues claro, el padre va a piñón, a ver este, pega un vistazo de 2 segundos por libro. Entonces, muchas veces es el que le llama la atención. Y sí, sin duda, yo así como en los libros de adultos, he vendido mucho más en digital que en papel, muchísimo más. En los libros de niños me encontró al revés, que es muchísimo más en papel, vamos, con diferencia. Yo escribo, ya sabes, José, para mucho más mayor. Yo mi libro primero es el de 7 para 8 años, y de ahí a 11, 12. No tengo ninguno para tan pequeño, pero por lo que tú dices, porque en los libros de niños pequeños la ilustración es fundamental, ¿no? Y claro, yo en mi caso, pues me busqué, hay plataformas, lo hemos comentado alguna vez, hay plataformas por internet donde hay gente que ofrece servicios y tú puedes, pues, comprar los servicios. Pues mira, quiero 5 fotos, 4, 7, 8. Y claro, cuanto más... El problema que tenemos los que nos autopublicamos, pues fundamentalmente es, vale, claro, porque a lo mejor una editorial dice, mira, voy a gastarme, no sé, 800 euros en ilustraciones, pero yo calculo que con la tirada que voy a hacer, pues voy a vender 2.000 ejemplares, lo tengo recuperado de sobra. Pero el problema que tenemos los autopublicados es que tú vas a publicar un libro, pero tú no sabes cuánto vas a vender. Entonces, claro, decir, mira, voy a gastarme 700 euros en ilustración, que no es ninguna animalada, ¿eh? Pero claro, ¿cuánto tienes que vender para recuperar esos 700 euros? Claro, pues si sacas 2 euros por libro, claro, por lo menos tienes que vender 400 libros para ver. Entonces, y 400 libros son muchos libros en papel, ¿eh? Entonces, el problema que tenemos, porque ahora luego lo comentaremos, que tú dices alguno con editorial, el problema que tenemos los autopublicados es que, claro, un libro de niños muy infantil son muchas ilustraciones y es mucho dinero. Por ejemplo, la forma que tú lo hiciste está muy bien, a medias. Yo tengo una cuñada que es ilustradora profesional, o sea, que ha ilustrado, no sé, 40, 50, 60, 70 libros, se dedica a esto. Pues estoy tentado de a lo mejor decirle, mira, pues vamos a hacer una cosa, eso como dices tú, a medias, y a ver qué pasa, y a ver qué sale. Y porque a lo mejor es más fácil eso
que decir, mira, me gasto 1.000 euros en ilustraciones y publico libro. Claro, se puede hacer, pero claro, para recuperar eso, tela marinera. Claro, claro, eso yo creo que es la manera para alguien como nosotros ahora mismo, ¿no? Yo creo que la mejor manera es ir en tándem con un ilustrador, una ilustradora, porque te permite seguir autopublicando, pero te cubre esa otra parte. De hecho, yo los libros en los que encuentras en librerías y compras, yo he visto algunos muy chulos, algunos que a mi peque le han gustado mucho durante una época, pues uno de piratas que tengo por ahí. Cuentos de piratas. Es genial, es un libro que tiene unas calidades, una tapa dura, acolchada, no sé qué. Los dibujos son preciosos, son una cosa súper divertida, todo color, página grande. Y luego, sin embargo, los cuentos son justitos, justitos. No sé si hay como 20 y pico cuentos y la mitad son como para decir, bueno, o sea, esto es un chascarrillo escrito en media tarde. Entonces, yo cada vez estoy más convencido de que importa más, en edades de muy pequeños, importa más la ilustración, vende más la ilustración que el cuento. Eso no significa que en nuestro papel de escritores nos tengamos que confiar, porque cuando un libro tiene un texto bueno, pues se hace como más viral y efectivamente triunfa más, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Entonces, no es ninguna animalada lo que decías, de 700 o 1.000 euros para una ilustración, porque es que igual hay un mes de trabajo para ilustrar un libro de 30 páginas, ¿no? O sea que es verdad, que es que son esos precios porque lo son. Y los ilustradores, yo creo que a diferencia de los escritores, están mucho más profesionalizados. Sí que un ilustrador está acostumbrado a cobrar por el trabajo que más o menos puede reflejar en horas o en esfuerzo, en creatividad. Un escritor casi siempre va a riesgo. Escribe primero y ya verá si cobra o no, ya sea con editorial, ya sea como autopublicado. No está profesionalizado en ese sentido. Entonces, claro, mezclar dos mundos, que si tienes un amigo, un familiar o alguien que haga las ilustraciones, eso, para mí, eso es ideal. Eso es ideal. Luego, en cuanto a ventas, también importa mucho, pues, si tienes un peque, pues su grupo de amigos, la gente del cole. Y yo ahí, una cosa que no tengo y que yo creo que tú sí que tienes, Jaime, que tiene que ser muy chulo, es esa comunidad, ¿no? de la parte que tienes de los juegos, ¿no? De mesa y todo eso. Claro. Pues es un canal súper útil. Yo no lo tengo, ya me gustaría, pero al final hay mucho boca a boca en los cuentos de niños, porque joder, es que entre padres muchas veces te haces esa pregunta, ¿no? ¿Y qué libro le puede gustar ahora para esta edad? Que está aprendiendo a leer, que está dando en clase los animales, o está dando los hombres primitivos, o tal. Bueno, pues ahí siempre buscas una lectura que encaje, ¿no? Una pregunta. ¿Cómo elegís vosotros el rango de edad de cada cuento? O sea, ¿cómo decís, pues este cuento tiene que ser de niños de 3 a 6, este de niños de 6 a 11? O sea, ¿cómo seleccionáis eso? A ver qué contesta Joseto, porque yo lo hago a ojo de buen cubero. O sea, que a ver qué contesta Joseto, que yo voy a aprender de esto. Bueno, hay una cosa que se llama la etapa de pensamiento mágico de los niños, ¿no? Aquí, esto, si hay algún niño escuchando, que apague, porque voy a lanzar algunos spoilers que no debe saber ningún niño de menos de 8 o 9 años. Básicamente, ¿qué es esto de la etapa de pensamiento mágico? Es la etapa en la que las cosas son reales. Todo es real. La magia existe. Los dragones existen. Y eso, dependiendo del niño, es hasta los 8 años, hasta los 7, dependiendo. Entonces, si tu cuento va por ahí, o sea, si el pacto ficcional de tu cuento es brutal, oye, esto es verdad y punto, si es un cuento muy maravilloso, muy fantástico, yo lo enfocaría a niños de menos de 8 años. Porque de hecho es que no hay pacto ficcional, no es que sea brutal, es que no lo hay porque no hay nada que pactar, no hay ficción. Tú cuando coges un libro de adultos, haces un trato con el libro. Sé que me vas a contar algo que es mentira, pero a cambio me lo vas a hacer pasar bien. Con lo cual, acepto el trato y me pongo a leer el libro. El niño no. El niño de menos de 8 años no hace ese trato. Directamente lo que lee es real o puede ser real. Si salen fantasmas es que los puede haber. Si salen dragones es que los puede haber. Entonces, la parte de cuento maravilloso para menos de 8 años. Luego hay otra parte de simplicidad y de vocabulario. O sea, no podemos, tiene que ser todo muy concreto. No puedes poner conceptos, no puedes hacer una descripción de los sentimientos, no puedes usar narradores complicados, no. Tienen que ser todo frases muy cortas, tiene que ser todo muy
Muy simple, para que os hagáis una idea, yo no creo que un niño de 4 o 5 años sea capaz, y por hablar en palabras, que es lo que entendemos los escritores, ¿no?, sea capaz de mantener la atención para un cuento de más de 1000, 2000 palabras. Entonces, hay una componente de longitud del cuento, hay una componente de que ni siquiera hay pacto ficcional porque directamente se lo cree. No sé, yo si tengo un cuento del Ratoncito Pérez, el Ratoncito Pérez existe y ese cuento va del Ratoncito Pérez, igual que si a mí me cuentan la biografía de yo qué sé, de Neil Armstrong cuando llega a la Luna. Pues eso es verdad, ¿no? Ha llegado a la Luna, claro que es verdad. Entonces, para ellos no hay diferencia entre lo que es ficción y no ficción, está todo mezclado. Y eso, la longitud y el tipo de lenguaje, que no haya conceptos especialmente extraños, ¿no? No sé, Jaime, igual tampoco da una cosa súper clara, ¿no? Pero lo de la barrera de 8 años y el pensamiento mágico para mí es... Sí, ahí es relativamente fácil. Yo donde lo veo más complicado es porque cuando coges ya un libro para un niño de 9, 10, 11, claro, el niño sabe leer. Entonces la cuestión es eso, lo he escrito. Pero esto es para 8, es para 9, es para 10, porque, por ejemplo, entre 8 y 10, 7 es más fácil, porque 7 está empezando a leer, entonces tiene que ser eso, frases cortas y sencillas. Pero claro, 8, 9, 10, de 8 a 10 hay diferencia. Y de hecho, incluso dentro del 8 hay niños diferentes. Yo lo veo en mis hijas ahora leen como burras, yo no sé qué les ha pasado, leen como salvajes. Y yo creo que la mía de 8, que ahora va a hacer 9, yo creo que ya lee al nivel de uno de 11 o de 12. Pero claro, porque se funde 10 libros al mes o 12 o no sé cuántos, no sé cuántos, es una cosa bárbara. Entonces el problema es decir, pues este libro lo he escrito, esto un niño de 9, no es por entender, el problema es porque se aburra o se le haga largo. Este libro será largo o no será largo, es lo que yo veo más complicado de determinar, ¿no? Cuando tú coges un libro y dices, pone a partir de 10 años, a partir de 8 años, ¿qué diferencia habrá entre los 8 y los 10? ¿Habrá algún tipo de regla no escrita o no escrita donde te diga no? A partir de 10 años, no sé, las perífrasis verbales, antes esto no, que ahí es donde, claro, donde tú dices, bueno, yo también experimento con mis hijas, ¿no? Y dices, bueno, pues esto mi hija Eva, pues sí que sabría leerlo, o esto no, o esto tal, ¿sabes? Pero lo veo más complicado. Eso te iba a decir, que si no experimentas con tus hijas, les vas pasando el libro y la que primero se canse, para esta edad no vale, venga, para la otra. Claro, pero es que luego incluso dentro de niños, por ejemplo, el de 7 años, un comentario que me dejaron en Amazon era, es que a mi niño le ha dado mucho miedo, no sé qué. Digo, ¿miedo? Digo, si las mías esto, pues al niño le dio miedo y entonces dijo la madre en el comentario que ese libro no era para niños de 7 años, porque el primero de la liebre roja. Y digo, no se me habría ocurrido en la vida. Digo, no sé, pues eso, hay niños para todo, claro. Pero la cuestión es coger el abanico que donde escribes, que sea, pues si escribes para 8 años, que sea más o menos para la mayoría de niños de 8 años, o de 9 años, o de 10 años. No es lo que yo veo un pelín más complicado, pero bueno, lo que hacemos es eso, estructuras fáciles, no usar frases rebuscadas ni frases, expresiones hechas que a lo mejor no pueden entender. Pues eso. Y sobre todo, pues ponerte en la piel del niño y decir, a ver, esta frase la entenderá, no la entenderá. Lo más complicado es de si será largo o no será largo. Y yo lo que hago es copiar. Cojo mi casa y digo, a ver, este libro pone 8 años, a ver cómo es y lo miro, vale. Este libro pone 10 años, lo miro. Ahí la clave también es, igual que cuando maquetamos, yo cuando empecé a maquetar libros en físico, coges un libro en físico y dices, a ver cómo está esto. Mira, pues la primera página está vacía. El libro tiene que empezar en la página, todos los libros empiezan en la página de la derecha, con el título, a la izquierda está vacía. Pues yo puedo hacer lo mismo, claro. Pues esto es un poco así, ¿no? Coges un libro de 8 años, de 9 años, aunque también ha habido variación, porque los libros, por ejemplo, de 8 años, cuando nosotros éramos niños, tenían la letra mucho más pequeña que los libros de 8 años de ahora, por poner un ejemplo, y tenía más texto. Ahora los libros de normal tienden a tener la letra más grande. Tú coges libros de vaporderos cuando nosotros éramos niños y tienen la letra más pequeña que los libros de ahora de niños. Y tienen ahora más márgenes y tienen ahora más espaciados. Pues eso es lo que hay que fijarse, porque también influye la letra. ¿Qué letra le pongo? Pues eso. Ay, mira, pues con 10 años la letra ya la tiene un poco más pequeña que con 8 años. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. El espacio entre párrafos. Entonces lo mejor es copiar. Tú coges pues varios libros que sepas así famosillos pues un libro de los 5, que ya son viejos, pero hay reediciones. Vale, pues mira, a ver qué margen deja arriba abajo, vale, la letra, son a partir de 8 años. Bueno, pues más o menos ya me hago un poco una idea de cómo va. Pero lo mejor es eso, escoger y copiar. Además, hombre, pero siempre... esa parte de copiar, perdón, Miguel Ángel. Sí. No, di tú, José, pues no te preocupes. Esa parte de copiar yo creo que es muy útil por 2 razones, ¿no? Primero, porque las editoriales lo tienen todo muy estudiado y tres razones. Las editoriales lo tienen súper estudiado y
y es bueno copiarlas porque ya saben, y es verdad que los niños son muy variables, pero hay una mayoría, ¿no?, que van ahí. La otra razón es porque lo que decíais al principio, es que el que compra es el padre. Entonces, el padre se va a guiar por las edades un poco estándar. Entonces, pues si copias y más o menos haces lo mismo que las editoriales, pues dices, mira, mi cuento se parece a este, si este está para 7 años, pues es que el mío es para 7 años. Ya está, simplemente por analogía. Y luego también porque los niños son muy listos, ¿no? Los niños que van por delante, y los hay muchos, ¿no?, que salen muy lectores y ellos mismos ya saben a qué libros dirigirse, ¿no? Y ya saben que a lo mejor en los libros de no sé qué editorial de la serie no sé cuántas, ya lo tienen superado y se van a la serie siguiente. Y eso lo saben ellos mismos. Entonces, ahí yo creo bueno, que hay que dejar también a los peques que tampoco importa tanto. Quiero decir que es más una guía para padres y una guía un poco de estándar, pero luego los niños van a leer lo que sea. Lo que sí viene muy bien es ver el tema de tipografías. Yo, por ejemplo, en el que os comentaba La Bruja Maruja, utilizo tipografía, lo que se llama letra ligada, que es la letra manuscrita de toda la vida, que es la que utilizan los niños en la mayoría de los coles cuando empiezan a leer con 5 o 6 años, 4, 5 o 6 años. Si tú pones letra de imprenta en un libro de niños para esa edad, probablemente también venderás libros, ¿no? Y al final, si es un libro para una edad de un niño que no sabe leer todavía, pues lo va a leer el padre y da igual. Pero es muy buena idea utilizar ese tipo de letras. A mí me ha ido bastante bien y yo estoy convencido de que he tenido algunas ventas en Amazon a gente que no conozco absolutamente de nada, ¿no? Porque normalmente las primeras ventas son de tu entorno, ¿no? Pero ya llega un momento que dices, joder, este libro ya está vendiendo más allá, ¿no? Porque ya por el número que hay, yo es que no conozco ya tanta gente, tiene que ser gente fuera de mi entorno, pues lo está comprando por alguna razón y probablemente una de ellas sea que utilizo letra ligada para un cuento de una edad en la que están empezando a leer con ese tipo de letra. Entonces, ese tipo de cosas es bueno tenerlas en cuenta y no siempre las editoriales lo hacen. Entonces, es bueno copiar, pero también es bueno tener un ojo puesto en las editoriales y otro ojo puesto en lo que hacen en clase y en el cole. Esos los que tenemos la suerte de tener peques, pues tenemos medio estudio de mercado hecho. Pero bueno, es que el cole es una fuente de información súper buena, tanto en temáticas como en ver simplemente qué deberes tienen, qué libros de texto están usando, pues te haces una idea de las edades y de qué temas y cosas les va a gustar. Sí, ahí el tema de la copia que mencionabas, y además que sí, porque esto se ha hecho de toda la vida, si al final tú copias sin que se note y que luego ya pues cada autor es el que le tiene que dar ese giro, si es de historia o de edición. En este caso, como has comentado tú, Joseto, con la letra ligada, que eso es un apunte muy importante y que me sirve para enlazarlo ahí con la otra pregunta, que es que escuchándoos a ambos, pues sí, hombre, es muy interesante saber ahí cómo encuadrar la temática del cuento, de la historia, según el rango de edad, pero es que es difícil muchas veces saber lo que le gusta a un niño, pero es que luego también, en la literatura infantil sobre todo, se junta con que tienes que saber también lo que le gusta a los padres, porque al final los niños no lo suelen comprar, pueden pedir, pero al final el que lo compra es el padre. Y si el padre no quieren los padres, perdón, padre o madre, para ser políticamente correctos. Pero si no lo hacen ellos, entonces el niño no tiene acceso, con lo cual, ¿cómo se pueden conjugar esas dos cosas? O sea, darle algo que le interese a los niños y que al mismo tiempo interese a los padres, que muchas veces puede hasta ser más importante si nos ponemos por un ámbito puramente comercial. Vale, pues fíjate ahí, yo creo que a los padres les va a interesar, en general, igual me equivoco y no es en todos los casos, cualquier cosa que disfruten los niños. Es decir, no hay nada mejor para un padre que el niño te pida un cuento. Eso es genial. Me ha pedido un cuento, eso es brutal. No me ha pedido la tele, no me ha pedido golosinas, no, me ha pedido un cuento. Entonces, yo lo que procuro hacer es escribir los cuentos que sé que funcionan. O sea, yo a mi peque le cuento muchísimos y además me fuerza, es que me pide que los invente. O sea, yo todas las noches invento un cuento. O sea, eso ya es el nivel, vamos, ni en Nanogrim es tan duro. O sea, es una cosa que requieres una creatividad bestial de luego os enseñar algún truco de creatividad, ¿no? Para salir al paso con estas cosas. Pero ¿qué ocurre? Que hay algunas cosas que pide que le repitas. Cuando te pide que le repitas un cuento, ostras, ya ese cuento igual mola, ¿no? Y al final yo lo que tengo comprobado es que cada niño tendrá sus gustos, ¿no? Pero cuando te piden algo muy insistentemente es que eso funciona y les gusta. ¿Qué cosas funcionan? Pues lo que decía antes, los tabús, los pedos, no sé qué, eso les flipa a cierta edad, luego se les pasa, ¿no? Pero
igual entre los 3 y los 6 años les flipa, sobre todo si son niños, yo creo que hasta los 40 o así nos dura, ¿no? Entonces, eso siempre triunfa. La acción a los niños también les mola mogollón, ¿no? O sea, todo lo que, si hay peleas, si hay cosas así, peleas dentro de lo que es una pelea en infantil, ¿no? O sea, pelea significa un conflicto donde haya algo físico, y algo físico puede ser una competición, puede ser correr, puede ser pegar unos tiros o lo que sea, pero bueno, siempre hay que modelarlo esto, ¿no? Yo nunca mato a nadie, son pistolas que te congelan, cosas así, ¿no? O sea, hay que saberlo medir. Pero la acción, tener que escapar de un sitio, rollos así, eso les suele encantar. Y luego también me acabo de acordar de esto de cuando te piden historias, ¿no? Hay cierta edad, enlazando con la pregunta anterior, ¿no? Con lo que, ¿cómo clasifico yo la edad? Yo creo que más o menos, aproximadamente, hasta los 5 años o así, tiene que ser textos autoconclusivos. Se pueden hacer ya textos episódicos, o sea, capítulo 1, capítulo 2, o como las series, ¿no? Que son los capítulos en sí, son autoconclusivos, pero siempre son los mismos personajes y las mismas situaciones y escenarios. Eso, a partir de los 6 años, empiezan a molarles el hecho de que un personaje aparezca en varios sitios, de que la historia tenga una continuidad. Me acuerdo de lo que pasó la noche pasada y me gusta que la historia continúe y que sea más larga. Eso a partir de los 6 años. Entonces, si es una cosa autoconclusiva de hasta 2000 palabras, menos de 6 va a funcionar. Si es una historia más larga y que requiere continuidad, en menos de 6 no te van a seguir el hilo, menos de 5 o 6, ¿no? Dependiendo del peque. Entonces, ese es otro consejo, yo creo que bueno a la hora de decir cómo de largo es una historia. Y luego otra cosa que también estoy mirando es ver las bases de los concursos. Tú te ves las bases de los concursos de SM, de EDB, de las grandes editoriales de infantil, y ahí es que ya te dicen, básicamente, tú sabes sus colecciones, está en internet toda la información, para qué edad van dirigidos y te dicen cuántas páginas o cuántas palabras tienen que tener si te quieres presentar al concurso. Y ves la diferencia entre infantil y juvenil. Con lo cual, eso también es otra fuente de información chula, las bases. Aprovechando lo que habías comentado, trucos de creatividad, por si tenemos algún oyente que quiere escribir cuentos infantiles o mismamente lo que tú dices, contarle a sus hijos todas las noches un cuento. Dinos algún truco, a ver cómo debería enfocarlo y cómo debería hacerlo. Bueno, sobre la creatividad hay que leerse La gramática de la fantasía de Gianni Rodari, libro básico. ¿Qué cuenta aquí? La gramática de la fantasía de Gianni Rodari es un libro que es un ensayo, es un libro de no ficción. Gianni Rodari era un italiano, escritor, que seguramente los que sois de mi edad más o menos hayáis leído algo de Gianni Rodari, porque tiene muchísimos libros, cuentos, de todo. Y además era educador, ¿no? Vivió, pues creo que a mitad del siglo XX, o sea, hasta los años 80 o así, creo que del 20 al 80 vivió. Y este hombre quiso sistematizar la creatividad o hizo algún intento de hablar de creatividad y cómo se inventan las ideas, ¿no? Y es el padre del concepto del binomio fantástico. ¿Qué es esto del binomio fantástico? El binomio fantástico es una técnica de creatividad que consiste en juntar dos conceptos y a partir de esos conceptos crear algo nuevo, ¿no? En el fondo es algo que no se aplica solo a la literatura. Si vosotros juntáis teléfono juntáis teléfono con televisión y os sale un smartphone, ¿no? Un teléfono con pantalla. Entonces, siempre las cosas nuevas surgen de mezclar dos conceptos que hasta entonces no se habían utilizado, ¿no? No se habían mezclado. Entonces, esta manera de creatividad es muy buena. Coge dos palabras al azar e inventas una historia a partir de ahí. En la propia gramática de la fantasía utiliza este juego, ¿no? Y sale, por ejemplo, oye, pues dos palabras, pues perro y armario. Este es un ejemplo real de la gramática de la fantasía. Pues a partir de ahí empiezas a generar historias, ¿no? Empiezas a generar ideas para hacer un cuento. El binomio fantástico funciona, pero luego tiene más complicaciones, ¿no? Yo diría que la base es esa, juntar dos conceptos que son extraños, ¿no? Si tú mezclas papel y persona, pues una persona de papel. ¿Qué aventuras podría tener? Ostras, que no se moje, que no va a ser fuerte, pero igual tendrá otras características, se lo puede llevar el aire, que es un problema, puede tener que agarrarse, pero también puede ser una ventaja para viajar. Bueno, yo creo que ensayar un poco el binomio fantástico viene bien. Yo, para que os hagáis una idea, yo me llegué a crear una binomiteca fantástica. Es una caja
que la tengo aquí, os la enseño, pero os explico cómo es. Es una caja simplemente que tiene dentro papeles y cada papel tiene una palabra. Saco 2 y ahí ya tengo un binomio. No, a lo mejor las 2 palabras que saco pues es rayo láser y hormiga. Bueno, pues ya está. Pues me invento un cuento donde haya hormigas galácticas que van con un rayo láser o unas hormigas que tienen que encontrar un láser para poder hacer el hormiguero más rápido, ¿no? Yo qué sé, cualquier cosa de estas. Entonces, a partir de ahí, utilizando el binomio, pues te pueden salir muchas ideas. Pero bueno, ese que es el concepto general, hay que trabajarlo un poco. Funciona mucho mejor el binomio cuando ya tenemos uno de los 2 conceptos en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, si el peque está yendo al cole y está hablando de hombres primitivos, pues ya tienes una parte del binomio. Entonces, simplemente te inventas la otra. Oye, pues un hombre primitivo que inventa una, no sé, que inventa una noria o que tiene... Siempre hay que empezar por el problema. Es mejor decir, oye, pues un hombre primitivo que tiene problemas de memoria, no se acuerda de las cosas. Bueno, pues inventa la escritura, yo qué sé. O sea, ahí yo creo que esa técnica del binomio es muy buena y el libro Gianni Rodari es estupendo para aprender a manejarlo. Y fijarse mucho en lo cotidiano. Por eso les gusta mucho a los peques y es una fuente de ideas, ¿no? Si está teniendo problemas para dormirse o si tiene miedo a la oscuridad o si cualquier historia de estas le va a resultar cercana, va a conectar y ya te está dando una parte de ese problema o de ese personaje o de esa solución que son las 3 patas que tiene que tener en cuenta al final. Eso, así dicho parece fácil, pero bueno, también es mucha experiencia, ¿eh? O sea, ir creando una historia a otra y creas hábito. Y hay que empezar lo típico, había una vez y terminar siempre con la misma muletilla o ¿cómo sería? Yo creo que sí. Yo sí que empiezo siempre con había una vez. Cuando son, ya os digo, estamos hablando para más pequeños de 7, para juvenil y eso no. Pero sí, y no solo eso, sino incluso cuando uno va a contar el cuento, hacer su propio ritual, ¿no? La hora del cuento, pues que sea siempre en el mismo sitio, que sea una costumbre. Eso te va a ayudar a ti para inventarte los cuentos. Y el había una vez, en el fondo, es como cuando empieza la peli de Star Wars, que te dice hace mucho tiempo en un universo muy lejano, una galaxia muy lejana, ya estás metido en el universo este, ¿no? Ya estás en contexto. Pues el había una vez tiene el mismo efecto que la banda sonora de las Gradas Galaxias y las letras estas alejándose en la pantalla, igual. Entonces, cuando un niño escucha había una vez, ya se pone en modo cuento. Y luego, cuando dices colorín colorado, este cuento se ha acabado, ya se queda contento porque se ha acabado, ya se duerme o lo que sea, pero ya sabe que se ha acabado, ¿no? Como cuando en un concierto te echan a guitarrazos al final de la última canción que ya sabes que es que se acaba, ¿no? Pues ya está. Ese tipo de códigos vienen muy bien, no son propiamente del cuento en sí, pero sí que forma parte del ritual del cuento, ¿no? Y viene muy bien. Entonces yo sí que recomiendo empezar con había una vez o eras una vez o una fórmula de estas, incluso cuando lo escribes, no solo cuando lo cuentas en oral. Si te vas a cuentos para más mayores, que ya se leen ellos solos, no. Pero para cuentos que es la primera vez que leen solos o que se lo vas a contar tú, que un adulto se lo va a contar al peque, el había una vez, para mí es casi obligatorio. Vale, pues una última pregunta antes de pasar al siguiente bloque que queríamos tratar. ¿Qué temas les gustan más a los niños? ¿Tenéis ubicados de qué les gusta más el cuento o lo que dices tú? ¿O simplemente de situaciones cotidianas que a ti se te ocurran, creas un cuento? Antes hablabas, por ejemplo, de los piratas. Hay un tema que le gusta más a las niñas, por lo típico, cuentos de princesas, tal, y a los niños, pues lo de los piratas. O no, o hay temáticas que funcionan para todos. A contarnos los dos un poco ahí de las temáticas. Yo creo que temáticas da igual. Si la historia es original, yo creo que lo principal es la imaginación que le pone el autor. O sea, tener imaginación para que la historia sea... Vamos a ver, al hacer cuentos para niños, está claro que si me coges ideas manidas, ¿no? O sea, hay muchos cuentos de dragones y habrá más, y de princesas, y de príncipes, y de brujas. De brujas hay no sé cuántos cuentos puede haber de brujas, y saldrán más, ¿vale? Porque todo lo que es fantástico a los niños les gusta. Pero en principio puedes hacer una historia de cualquier cosa, de algo, lo que decía José, algo cotidiano, cualquier cosa. Ahí yo creo que la clave es la imaginación que le ponga el autor, el cariño con el que haces la historia. Pero en principio la fantasía siempre triunfa. O sea, lo que es fantástico siempre triunfa. Yo creo que incluso más que lo cotidiano, ¿no? Todo lo que sea... Porque, por ejemplo, lo del espacio y eso, pues no le gusta a todo el mundo.
Sin embargo, todo lo que sea referido a la Edad Media, castillos, todo eso encanta, porque y a niños y a niñas, no hay diferencia. Más que a lo mejor lo futurista pues también puede atraer, por supuesto. Yo tengo, de hecho, también muchos libros de marcianos que vienen aquí a la Tierra y cosas así. Pero vamos, yo creo que lo que es los cuentos, basarse en cuentos de toda la vida, en conceptos de toda la vida, yo creo que es éxito seguro con el niño. Vamos, totalmente. Lo fantástico siempre gusta. Gustan mucho los personajes niños. Eso les encanta. O sea, si hablas, Sí, da eso igual también. claro, o sea, pueden ser piratas, pueden ser naves espaciales, pueden ser príncipe, princesa, dragones o lo que sea, pero si es niño, les va a enganchar más, ¿no? Un dragón niño, un pirata niño. Joder, pues todo eso como que conectan un poco más, ¿no? Y de hecho, si os fijáis, los cuentos clásicos de toda la vida casi siempre están protagonizados por niños, ¿no? Se identifican mucho más. Y yo creo que temáticas hay que ir un poco explorando y ellos también piden, ¿no? Piden a su manera. Si tú le preguntas a un niño qué ha dado en el cole, pues a lo mejor no te contesta y ya está, o no lo dice muy entusiasmado, pero a lo mejor llega un día que le preguntas qué has dado en el cole y te dice entusiasmado, pues he dado las plantas carnívoras. Pues ya te ha dado una pista. Ostras, pues un cuento de plantas carnívoras, porque ha venido ilusionado con eso, ¿no? Entonces, yo creo que al final, claro, el que sea escritor que no tenga niños estará diciendo, joder, es que este no está dando consejos, este está aprovechándose de su hijo y toda la información que le da. Pero así por simplificar un poco, yo creo que funciona muy bien en general, ¿eh? Luego habrá gustos para todo. Yo creo que funcionan muy bien los piratas, funcionan muy bien los castillos, los dragones y los seres mitológicos y fantásticos habituales, funcionan súper bien y funcionan también muy bien los animales. Los animales funcionan fenomenal, ¿no? O sea, los caballos, los perros, todo esto funciona muy bien. Y sí, y luego todo lo que sea personificar no es solo un animal, ¿no? Si tú personificas, por ejemplo, un coche, también puede funcionar, ¿no? Un coche que habla, que tiene... Personificar funciona bien en general, cosas que ellos en su día a día utilicen, ¿no? Por ejemplo, si personificas la olla express, pues igual es un poco raro porque no la han puesto nunca, ¿no? Pero si personificas, yo qué sé, si personificas la almohada o un coche que monte todos los días o cosas así, pues también puede funcionar, ¿no? Pero bueno, es ir explorando y en general la aventura, los viajes, los sitios exóticos también funcionan muy bien, ¿no? Así como general, pero es verdad que luego lo que importa es la historia, que haya un problema y una solución, ¿no? Y enfrentar a problemas al protagonista, igual que nos gusta a los mayores, ¿no? Pero aquí además es que el problema se presenta directamente y muchas veces viene de la mano del personaje, ¿no? Pues un personaje que le da miedo a la oscuridad, pues ya está el problema puesto, ¿no? Encima de la mesa. Así que, en fin, yo creo que son las temáticas principales y irán cambiando, ¿no? Yo creo que, a ver, lo que no creo que funcione son extrapolar problemáticas de adultos a niños. Yo creo que los niños no se preocupan, sinceramente lo digo, por la igualdad, por la democracia, yo qué sé, o sea, cosas de estas, yo no las metería en infantil, ¿no? Un niño no se va a fijar que hayan el mismo número de personajes chicos que chicas en el libro. Probablemente tú como escritor lo tengas que tener en cuenta, pero que el mensaje no vaya ahí porque les da un poco igual, yo creo, cuando son tan pequeños, ¿no? Entonces, a veces nos empeñamos en trasladar ideas o ideologías o problemáticas que son de adultos a los niños y yo creo que eso no suele triunfar, ¿no? Y lo digo porque tengo un cuento que se supone que es inclusivo, donde el protagonista es un niño negro adoptado y es un cuento que es que no tiene, ¿cómo decir? No tiene realmente un problema, no tiene realmente trama. Es un cuento que es una intención preciosa, muy bonito, pero que no conecta con el niño, porque realmente es un cuento infantil, con ilustraciones y tal, pero que sí, que seguramente habrá muchos padres que lo compren porque ven que hay un mensaje interesante que les gustaría que su niño asumiera, pero la realidad es que lo que quieren es pelea, dragones, aventuras, magia, cosas así. Y no les importa ese tipo de cosas, al menos a los muy pequeños. Muy bien. Pues nada, está muy interesante el programa, así que vamos a continuar con ello, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, como siempre. Y nada, a ti que nos estás escuchando,
Si quieres volver a escuchar, si quieres volver a recordar todo lo que hemos hablado, vuelve a empezar el podcast desde el principio y escucha de nuevo. Si quieres saber de qué vamos a hablar a continuación, sigue oyéndonos. Charlas de autopublicación. Un punto de encuentro para escritores independientes. Charlas de autopublicación. Un espacio para charlar sobre cualquier tema relacionado con la autopublicación de novelas, creado por 3 escritores independientes con el único objetivo de compartir experiencias y conocimientos. Muy bien, así que has elegido seguir escuchándonos. Pues me alegra que lo hayas hecho, porque precisamente ahora vamos a hablar de lecciones, o más concretamente de libros en los que tú eres el protagonista y tienes que tomar las elecciones, que también tiene mucha relación con la literatura infantil y juvenil, y que de hecho Joseto también sabe, y Jaime también, que por eso van a hablar aquí de ellos, son los famosos librojuegos, los que para nuestra generación empezaron con Elige tu propia aventura, de la editorial Timón Más, y todas las colecciones que salieron después. Pero esos librojuegos continúan, esos librojuegos se siguen editando hoy en día y bueno, y nos va a hablar Joseto de ellos porque él ha escrito varios, de los cuales vamos a hablar en este programa. También Jaime ha escrito unos cuantos, como ya sabéis los que nos escucháis. Así que bueno, aunque yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿cómo podemos definir un librojuego, Joseto? Bueno, pues un libro-juego es ficción interactiva. Interactiva en el sentido de que en cierto momento de la historia te toca elegir. Entonces, no solo lees, no solo eres un espectador de la ficción, de la historia, sino que eres un actor también. En algún momento dado tienes que elegir y tus decisiones influyen en lo que pasa después. Entonces, eso es lo principal. Sí que el concepto de libro-juego hay como 2 tipos, ¿no? De librojuegos que requieren, que tienen una parte más de juego. Hay librojuegos que requieren dados, fichas de personaje, que se acercan a lo que son los juegos de rol y que requieren, bueno, tienen unas mecánicas de juego y así. Y luego están los librojuegos tipo Elige tu propia aventura, que igual los más duchos en esto lo llaman ficción explorativa, porque realmente es simplemente leer y explorar y no necesitan, es los que se llaman libros sin sistema de juego. Simplemente tienes que tomar decisiones cuando llegas a un punto donde se te propone seguir por varios caminos, pero que no requieren dados, no requieren sistema de juego, fichas, puntos de vida ni cosas de estas, ¿no? Entonces, es verdad que es un mundo gigante y es un mundo que luego puede entroncar con el rol. Hay verdaderos expertos, tenemos en España expertos muy buenos en esto, aunque es verdad que en el mundo anglosajón hay muchísima más cultura de ficción interactiva. En España yo creo que se sigue asociando nada más que a infantil y juvenil, y que no está mal porque es lo que nos toca hoy y lo que, al menos hasta donde yo sé, ¿no? Jaime, tú y yo hacemos. Pero bueno, yo creo que esa distinción es buena hacerla para luego explicar que nos vamos a enfocar en lo que son los librojuegos tipo Elige tu propia aventura, tipo de explorativa y de elección simple, ¿no? Pero os digo que hay mucha variedad y hay libros con sistemas de juego complejos que se empiezan a parecer cada vez más a lo que es los juegos de rol, ¿no? Y bueno, ahí no sé, Jaime, si esta definición, tú que tienes ahí esa experiencia, que también has escrito unos cuantos, si más o menos la ves acertada y esa diferenciación, ¿cómo lo ves? Sí, sería esa. Básicamente la diferencia es que el libro-juego sobre todo es que no se lee de una forma lineal. Yo lo que explico siempre, cuando voy tu libro, coges la primera página, la segunda, la tercera, y cuando llegas a la 100 se acabó el libro. Sin embargo, en ese te obliga a ir saltando de un lado a otro, de tal manera que tú puedes leerte varias veces el mismo libro y disfrutarlo de manera diferente porque te lleva por caminos diferentes. Entonces, sí. Y lo que tú dices, luego ya hay un tema más elaborado que es con ficha de personaje, con dados, el personaje evoluciona, que eso ya es más, pues eso, más parecido a un juego de rol. Yo lo más parecido que tengo a eso es el último que escribí, el En busca del golem, que ahí hice una pequeña ficha
donde podías coger objetos, te podían herir, entonces te apuntabas, pero muy, muy sencillito, muy sencillito. Y eso, y básicamente lo que se llama libro juego sería eso, pues un libro en el que hay que ir tomando decisiones y entonces te lleva por un lado o te lleva por otro, sea más complejo con dados y tal, o sea más simple. Y por tanto, claro, la sensación del lector es diferente, porque tú en un libro normal tú eres un espectador, o sea, tú lees una aventura, obviamente tú te sientes integrado en esa aventura, pero claro, en esta es que tú eres el protagonista, o sea, tú eliges, o sea, y si te metes en el papel lo vas a disfrutar más, porque luego depende cómo se ha escrito el libro juego y qué tipo sea. Pero vamos, pero yo por lo menos los que yo escribo, porque hay muchos que pues tú te metes en un personaje de la Edad Media o eres un mago, o en estos yo por lo menos los que escribo, tú eres tú, o sea, tú eres tú que o te secuestran unos alienígenas o te encuentras. Entonces, claro, el niño ahí se mete mucho más porque es él, es él de verdad. No es que él va a hacer de un caballero templario, va a hacer, no, es que él es él. Pero bueno, eso ya es, a mí me gusta enfocarlos así para que el niño se sienta más involucrado aún, claro. Yo diría que esa es la otra característica potente, ¿no? Una es lo que decías de que es literatura no lineal y la otra es que normalmente, no en el 100%, pero en la mayoría de este tipo de libros, el protagonista eres tú y eso a los niños les flipa. Les flipa y es súper interesante. De hecho, yo os confieso, yo me enganché a la lectura de niño con Elige tu propia aventura, ¿no? Y luego ya cayeron libros de todo tipo, pero es muy adictivo. O sea, vivir las aventuras en primera persona es muy chulo y es una de las características típicas que no se suele encontrar en ningún otro tipo de literatura, pero sí en los libros juegos. Otra de las características, según lo que estáis hablando, es que está escrito en segunda persona. ¿Cómo es porque bueno, nosotros estamos acostumbrados a escribir pues o en primera o en tercera, pero escribir en segunda persona tiene que ser algo complejo, ¿no? Habrá una serie de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de escribir de esa forma. Sí, yo creo que la clave es claro, tú escribes igual si es chico o chica. Entonces tienes que tener, yo lo que voy con más cuidado es eso. Por ejemplo, te encuentras cansado, ¿no? El momento que sea una mujer la que lo lea, ya la has sacado de la historia. Entonces no puedes decir te encuentras cansado, o te encuentras triste, por ejemplo, sí, porque triste es igual él que ella. Entonces, lo delicado de la segunda persona más que la segunda persona en sí es eso, el que no puedes excluir a nadie en el libro. Entonces a veces dices, ostras, he puesto acabado en O. Y, por ejemplo, yo los personajes secundarios de mis libros, porque en mis libros el protagonista siempre encuentra amigos que le ayudan en algún momento. Entonces, claro, mis personajes secundarios siempre son chicos. ¿Por qué? Porque si la chica lo lee y va con un chico, el plural es os. Estáis asustados. Sin embargo, si el acompañante es una chica y el que lo lee es chica, tiene que ser asustada. No sé si me explico, claro, para que cuando vais varios, siempre tiene que ser chico el acompañante, porque claro, si es chica o es chico, puedes decir os. Entonces, eso es lo que a veces tengo que revisar porque digo, uy, me ha colado, mira. Porque claro, yo cuando lo leo, a veces lo leo pensando en mí. Entonces, claro, me pongo yo hombre. Entonces, claro, los adjetivos los pones hombre. Y no tiene que ser algo que sea hombre y mujer. Para mí lo más delicado de escribir, más que la segunda persona, que es fácil, es eso. Y luego, claro, a la hora de expresar sentimientos, claro, porque tampoco te puedes meter mucho, tienes que dejar un poco, pues te encuentras triste. Claro, a veces tienes que darle una idea un poquito al lector, pero otras tampoco puedes meterte mucho porque el lector ya por el contexto ya tiene que él saber cómo se siente, ¿no? Según lo que ha pasado. Sin embargo, tú en una novela, tú tienes que describir muchas veces cómo está el personaje o cómo se siente. Aquí a veces tienes que dejarlo un poco a que el lector si se ha metido en la historia, él ya sabrá cómo se siente, ¿no? Sí, eso es un problema a la hora de escribir, que hay que ser pues hay que tener cierta disciplina, ¿no? Pues dices, sientes cansancio, pues le vale a un chico, le vale a una chica, un lector a una lectora, y si no, pues tienes que optar por una de las dos, o lo escribes en femenino o lo escribes en masculino. De hecho, yo tengo aquí delante El secreto de las pirámides, un libro de Elige tu propia aventura de la serie clásica de Tim Mas, que está escrito en femenino, está escrito con una protagonista chica. ¿Qué ocurre? Que esto, que a mí me parece perfecto y me meto y me sumerjo en la ficción jugando, digamos, un personaje chica, pues igual cuando tienes 8 años no lo haces con tanta facilidad. Entonces es mucho mejor usar neutro y procurar que sea un texto que pueda leer tanto un chico como una chica sintiéndose el protagonista.
Y es verdad que luego es un poco intrusivo, ¿no? Lo que decía Jaime es súper interesante, es que es un poco intrusivo. ¿Quién eres tú, escritor? Claro, tú cuando escribes una novela normal en tercera persona, tienes poderes absolutos y puedes hacer que el personaje se sienta de una manera, de otra, lo manejas al 100%. Pero cuando escribes ficción interactiva, ostras, pues no puedes abusar de decir te sientes de una manera, te sientes de otra, porque si abusas de eso, al final el lector dirá, joder, pues igual es que no me siento así, ¿no? En esta situación. A lo mejor en vez de miedo lo que quiero es pelear. Pues tienes que llevar mucho cuidado con ese tipo de mensajes, ¿no? Y eso, o sea, yo creo que son las características principales, ¿no? Cómo tratar el lenguaje. Al final te acostumbras y es posible escribir un libro entero complejo de 20 y pico mil palabras sin poner ningún signo de que sea chico o sea chica. Y aquí es súper, súper, súper recomendable que tu lector beta sea de tu sexo contrario, porque a ti a lo mejor a la hora de corregir no te das cuenta, porque si tú eres chico y estás acostumbrado a hablar de ti mismo en masculino, pues te va a resultar mucho más difícil detectar las cosas escritas en masculino que has puesto que si tuvieras el otro sexo, ¿no? Entonces ahí es muy interesante tener un lector beta. Pues a mí mi mujer me lee los libros que hago de ficción interactiva y siempre me pilla alguno. Aquí se te ha colado un cansado o se te ha colado un no sé qué, cámbialo. Entonces eso yo creo que es un consejo de más que consejo, de estas casi obligaciones, ¿no? Que si quieres un libro neutro, te lo lea alguien del otro sexo y te avise de dónde tienes que cambiar, ¿no? Dónde tienes que editar un poquito. No, como consejos está estupendo. Así que nada, apuntároslo todo lo que queréis hacer ficción interactiva. Y también ahora a apuntaros los consejos que os puedan dar, porque una de las cosas difíciles, precisamente, estás hablando de un protagonista neutro, que es el propio lector, pero claro, tú al lector no le conoces. O sea, ¿cómo puedes conseguir que no solo el lenguaje, sino que al lector se identifique con el protagonista, que sea un protagonista con la suficiente personalidad, pero también lo suficientemente neutro para que cualquiera se siente identificado? ¿Cómo lo haces? De hecho, incluso describes a un personaje, le describes o no le describes. Esa es muy buena. No le describes. Asumes que es un niño de una edad aproximada a la que tú diriges el libro, ¿no? Pues más o menos entre 8 y 12 años. Más o menos los libros de este tipo suelen atacar a ese margen de edad. Y luego además son personajes sin pasado. Tú no puedes decir que, yo qué sé, que tus padres, no sé qué, pues imagínate que es un niño huérfano. Ostras, entonces sí que funcionan muy bien los tíos, ¿no? Pues te visita tu tío de no sé qué, eso es creíble, ¿no? Porque un niño no tiene a lo mejor una conciencia de cuántos tíos tiene, ¿no? Más cercanos sí, pero que venga un tío lejano de no sé qué es asumible. O no puedes ponerle características tipo eres súper fuerte o eres el que mejor juega al fútbol de tu clase, yo qué sé, esas cosas no las puedes poner. Entonces tienen que ser situaciones nuevas. Funcionan muy bien, bueno, pues eso, personajes sin pasado y sin descripción, tal cual, porque es el protagonista. Entonces el niño lo va a rellenar por ti, no te hace falta. No va a cojear el libro por eso, porque el niño o la niña lo va a rellenar con su propio personaje de él mismo, ¿no? Y hay que evitar eso, descripciones físicas y descripciones de antecedentes, o decir si vives en un sitio o en otro sitio, ¿no? Pues todo eso, cuanto más lo evites, no le pongas pasado a tu personaje. Y para mí eso, fijaos, es casi la característica más importante de la ficción interactiva. Porque no solo es que no tenga pasado, sino que es que tampoco hace exactamente un arco de personaje al uso, ¿no? Cuando nos ponemos a escribir una novela normal, siempre tenemos el camino del héroe o el arco de personaje, tenemos algo en la cabeza, ¿no? Aquí no. Aquí, como no hay pasado, no, ¿cómo haces evolucionar a un personaje que no sabes en qué faceta de su vida tiene que evolucionar? Con lo cual, son libros muy centrados en la aventura como tal, no en el desarrollo de personaje, sino en el desarrollo de la historia. Y eso es una característica fundamental para mí. Al hilo de esto, quería preguntaros, antes hablábamos de los cuentos infantiles, que en cierto modo lo que buscas es una moraleja del cuento, bien sea pues eso, pues oculta entre el relato o no, o que se exponga claramente al final. Pero en el caso de las aventuras interactivas,
¿qué es lo que buscáis como escritores a despertar en el niño o en el chaval? Que se divierta, que no tenga miedo, que tome decisiones. O sea, ¿con qué objetivo creáis vosotros ese libro aventura? Bueno, en mi caso, primero es que, como muchas veces son los primeros contactos que tienen con la lectura así un poquito más extensa, ¿no? Pues que le cojan cariño a la lectura, o sea, que lo disfruten, o sea, que lo cojan cariño. Y luego ya además, lo que decíamos antes de la moraleja, ¿no? Que mis libros no tienen moraleja y a la vez tienen moraleja. Es decir, mis libros, todas las acciones buenas te llevan a finales, o sea, son buenas. O sea, todo lo que sea ayudar a otro, todo lo que sea empatía, todo eso siempre llega a un buen final. Si me hago todo lo que sea, te encuentras no sé qué, paso de él, o le quito no sé qué, o robo, o no sé cuántos, ¿no? Pues eso siempre lleva a un final, no a lo mejor malo, porque no solo es bueno o malo, hay a veces finales mediocres, ¿no? Entonces, yo a la vez que quiero que el niño le encante, ¿no? Que diga, porque yo todo esto también lo empecé porque cuando mis hijas tenían las mayores, pues la mayor a lo mejor tenía 8 y la segunda 7 o la mayor, y luego la mayor 9, la segunda, bueno, 6, no había manera de que les engancharan ningún libro, nada, y mira que compraba uno, nada. Este que es famoso, nada. Este otro que me han dicho, nada. Había que obligarlas a leer. Y entonces yo dije, voy a intentar escribir algún libro que al niño le tenga ganas de leer, porque ahora hay niños que no les gusta leer, no sé si es porque ahora hay más tablet y más consola y más tal, no sé. Pero no sé porque mi tiempo también había consola, bueno, mi tiempo más de mis hermanos. Pero entonces es que lo disfruten de verdad, o sea, que digan, o sea, qué aventura más chula que he vivido. Y luego siempre hay una moraleja, ¿no? Siempre hay una moraleja, siempre hay, pues eso, sobre todo es que las acciones buenas al final se recompensan y las acciones malas, pues no te digo que se castiguen, pero no llegas a lo bueno que llegas tampoco voy a ser tan poco sutil, ¿no? Siempre hay que elegir lo bueno porque sé que siempre va a ser, no, a veces es un poquito más. Y luego que razonen, ¿no? Que razonen, que escuchen. Porque, por lo menos, mis hijas no escuchan muchas veces. Entonces en mis libros siempre hay algún personaje que dice, yo esto creo que no habría que hacerlo porque tal, suele ser alguien que tiene te da cierto grado de que dices, este sabe, ¿no? Este sabe. Yo por aquí no iría porque tal. Entonces cuando, o esto contra el tal personaje no vas a poder porque no tienes suficiente poder. Y más adelante llega el niño y dice, pues lo uso y lo mato y tal. Y no, es que ya te había avisado. O sea, es que no se ha escuchado, es que este sabía, te lo ha dicho y has pasado. Entonces son esas dos cosas, que aprendan a escuchar al que sabe y luego que las acciones buenas pues tienen buenas consecuencias. A veces no es a corto plazo, pero a medio plazo, a largo plazo sí. Ahí lo principal es que haya aventura, ¿verdad? O sea, es lo que se propone y sobre todo lo que va a hacer que el libro se venda, ¿no? Yo, que tengo, en la colección de Tú decides la aventura, de la editorial Hydra, Supercoche. ¿De qué va esto? ¿No? Pues de un niño que gana un concurso de programación, lo convoca una empresa que hace coches inteligentes y te llevan a visitar la empresa como premio. ¿Vale? Entonces, ahí ya tienes una premisa de acción, ¿no? Y luego vivir un montón de aventuras. Pero eso es la portada, eso es lo que vende, eso es la premisa que atrae a un lector. Y luego es súper importante, estos libros son muy útiles para aprender causa-consecuencia. Yo normalmente en las primeras secciones del libro lo que hago es lo que yo llamo un filtro de actividad. O sea, cuando un niño empieza a leer un libro de estos, te tienes que asegurar que le va a apetecer tomar decisiones y decisiones que a lo mejor no van a ser fáciles. Entonces, lo que suelo es poner al principio del libro algunas decisiones que me confirmen que el niño quiere jugar, ¿no? Que el niño, la niña, el lector, está dispuesto a jugar y a tomar decisiones y a arriesgarse. Entonces suelo poner unas decisiones que yo llamo de actividad-pasividad. Si opta por las opciones más pasivas, de que sea otro el que haga las cosas, de que espero a ver qué pasa, cosas así, entonces lleva a un final rápido. Que no tiene por qué ser ni bueno ni malo, ¿eh? O sea, puede ser bueno o puede ser malo, pero es rápido. Y sin embargo, si en esas primeras 2-3 decisiones el lector toma decisiones de coger las riendas de la historia, es que quiere jugar y entonces ya desarrollo la historia principal del libro. Es un esquema que suelo aplicar para asegurarme de que el libro que lee el chico o la chica que lee el libro de verdad le apetece en ese momento leer, ¿no? Y si no le apetece, pues va a llegar a un final rápido y seguramente lo deje para otro día. Y luego, yo siempre propongo que las decisiones, un poco la línea que comentaba Jaime, ¿no? Que las decisiones no sean
aleatorias, ¿no? Si tú pones, oye, estás en un, no sé, en este del coche, si yo pusiera, tu carretera tiene una salida, ¿qué haces? ¿Coges la izquierda o coges la derecha? Sin más información, estás planteando una decisión aleatoria. De esas a lo mejor puedes poner una en todo el libro y puede incluso cumplir una función, pero por lo general las opciones aleatorias huyo de ellas porque me gusta poner en aprietos al lector, ¿no? Que tenga que elegir entre dos decisiones que de verdad vayan en su manera de pensar, ¿no? Y por poner un ejemplo, imaginaos, tiene que tomar una decisión el protagonista de oye, ¿acelero más aunque sea arriesgado para cazar a los malos o, o voy más despacio para no arriesgarme a tener un accidente? ¿No? Cosas así, tienes que poner al niño en situaciones, o yo qué sé, o me arriesgo para salvar a otro, no sé, o sea, tienes que ponerle en situaciones que no sean fáciles y que no sean evidentes, ¿no? Algunas elecciones es bueno que sean relativamente claro, que vayas a actuar bien o mal. Eso yo creo que también es útil, ¿no? Porque para ese aprendizaje de causa-consecuencia, ¿no? Cuando tomas una decisión buena o basada en una moral buena, pues te suele ir mejor que cuando tomas una decisión basada en una moral mala. Pero lo interesante es cuando no está claro qué es bueno y qué es malo. Y esas son difíciles de diseñar, pero yo creo que son las que de verdad te meten en la historia, ¿no? Porque dices, ostras, es que efectivamente aquí hay una decisión que tomar interesante, ¿no? Por ejemplo, la primera decisión que se toma aquí es ¿qué haces? ¿Te vas al departamento de neuroprogramación, a aprender neuroprogramación en el sitio este tan moderno, o te vas a ver los prototipos de los coches? Pues ahí ya vas a ver claramente que los niños que les guste mucho estar delante de una pantalla y un teclado, pues se van a ir a la parte de neuroprogramación, y a los que les guste más lo físico, la acción, el movimiento y tal, se van a ir a ver los prototipos, a ver si pueden pilotar alguno, ¿no? Entonces, ahí ya el niño está tomando decisiones en función de sus gustos. Luego probablemente explore todo el libro, ¿no? Pero la primera vez que se lo leen van a ser súper sinceros. Entonces, ese tipo de decisiones está muy bien porque también les ayuda a afianzar su personalidad, ¿no? De, oye, pues es que igual hay niños que les mola muchísimo la acción, otros niños que les mola más la reflexión o que les mola más otra cosa, ¿no? Entonces, luego pueden llevar a finales buenos o malos en función de muchos parámetros, ¿no? Pero es muy bueno eso que se llama agencia, ¿no? Que es que efectivamente cuando tomes una decisión no haya aleatoriedad, sino que tengas que tomar posición y partido en una situación que a veces no es sencilla. Y eso yo creo que a los niños les acaba gustando, aunque en el momento duden. Una pregunta que me ha venido a la cabeza con lo que acabas de comentar. Tomando esa primera decisión que tú decías, ¿sería realmente como si tú escribieses dos aventuras diferentes? O sea, dependiendo de por dónde él coja al principio, creas una aventura para los niños más inquietos y más tal, y para los que les guste más el tema de informática o tal, creas otra aventura distinta, y luego esas se enlazan o van por separado. Pues se pueden ir totalmente por separado, puede haber ramas que no se toquen, que si tomas una decisión ya te vayas por una rama que no toque a la otra, pero también puede haber entrelazamientos, ¿no? Y es interesante que los haya. Entonces, es bueno, para mí, a mi modo de ver, es bueno que las historias se puedan entrelazar. Lo único es que ahí ya tienes que tener mucho cuidado de que no haya bucles y cosas así, ¿no? Y es más difícil de diseñar el libro-juego. Pero es interesante que se puedan cruzar. Y si no, que al menos cuando llegues a un final te anime a leer otra vez, ¿no? Y lo que yo sí que suelo hacer siempre es que si hay un personaje malo, sea malo en todas las ramas y en todas las historias, para no liar al niño. O sea, quiero decir, si hay un personaje que esconde algo, que tiene un secreto o que tiene una personalidad determinada, eso es constante. O sea, no ocurre que un personaje, si tomas una decisión, resulte que al final sea malo, y si tomas otra decisión resulte que al final sea bueno. Eso no ocurre nunca en mis libros. En los libros que yo hago siempre hay una coherencia. O sea, el escenario y los personajes siempre están así. Otra cosa es que esté ocultando algo y en algunas tramas lo descubras y en otras no, que está ocultando algo, pero siempre eso es coherente. Y eso sí que yo creo que también ayuda mucho a que el niño aprenda, y la cuarta vez que lo lee probablemente tenga muchas más probabilidades de llegar al final al mejor de todos, ¿no? Que a la primera. A la primera suele ser difícil llegar al mejor final posible. Pero si hay una coherencia, al final el niño aprende y dice, ostras, pues
como descubrí cuando lo leí la última vez, descubrí esto, pues ahora ya sabiéndolo me lo vuelvo a leer, tomo otras decisiones y veo qué pasa, ¿no? Entonces yo esa sí que me gusta mantener esa coherencia. Mira, ahora que han mencionado ahí el tema de los bucles, me viene a la memoria dentro de esas colecciones de libros-juegos que se editaban en nuestra época, una de ellas, porque claro, has hablado antes de los diferentes tipos, los más complicados, con dados, reglas y demás, que eso pues la saga del Cruzado, que recientemente me encuentro por ahí el primer ejemplar que tengo todavía, pues ese es uno de los ejemplos más claros, porque además igual también hay tirando dados y todas las cosas. Pero había otro, y luego el otro modelo de Elige tu propia aventura, con un árbol de historia donde puedes terminar en una punta o en otra, dependiendo. Pero había otro modelo que a mí me hacía mucha gracia, no sé si lo recordáis, uno que se llamaba lo de Planea tu fuga, que ahí era todo lo contrario, el libro era todo un bucle, porque si no tomaba las decisiones correctas y en el orden adecuado, no podías avanzar en la historia. Y claro, el objetivo de la historia era escapar de, en el primer libro era un castillo, luego en el segundo tienes que escapar del pueblo y cosas así por el estilo. Y todo esto me viene a Santo D para preguntaros a ambos, pues claro, incluso teniendo en cuenta que sea uno cerrado como esto de lo de Planea tu fuga, en el que el objetivo es un final único que es escapar y tienes que ir dando vueltas hasta que lo consigues. O estos que tienen reglas o estos de más interactivos, ¿cómo planeas? ¿Cómo creas ese árbol para tomar las decisiones? ¿Cómo lo dibujáis vosotros gráficamente? ¿Utilizáis algún software especial? ¿Utilizáis papel y lápiz? ¿Cómo lo hacéis? Yo papel y lápiz. Yo empiezo, hago la primera decisión, divido pues normalmente en 2 o en 3 y luego siempre hay alguna que se acaba más rápido y luego hay varias que se enlazan. Sí, pero vamos, y luego finales digo, pues voy a hacer 7 finales. Yo siempre hago un final fatal, un final que es el mejor, otro final que es bueno sin ser el mejor y luego 2 o 3 finales mediocres. Entonces, yo no lo puedo enseñar, lo tengo por ahí, porque no se vería en el... Pero me hago ahí además uso un DIN A3 porque en un folio no me da un DIN A3, entonces se empieza a cruzar. Y llega un momento que tengo que volver a hacerlo nuevo porque ya se me ha liado ahí en la hoja y tengo que pasarla limpio otra vez. Pero vamos, pero cuando empiezo la historia, yo creo que José es más ordenado que yo. Yo cuando empiezo la historia no lo tengo acabado. Yo tengo a lo mejor 2 o 3 ramas ya medio acabadas y una que aún no he empezado, que sé que va a ser mala, pero que aún no la he... Porque yo normalmente me gusta empezar por las buenas. Y normalmente las malillas, una vez tengo ya al final bueno, digo, vale, ya ha llegado lo bueno, ahora voy a acabar ya de pulir lo otro. Vale, el árbol de decisión yo creo que el mejor método es el papel, sobre todo al principio del todo. Para hacernos una idea, un libro como el de Hydra, tiene unas 130 y pico páginas, más o menos, o como los de Elige tu propia aventura clásicos, ¿no? Tienen más o menos ese orden de páginas, pero realmente en ficción interactiva se suele medir en secciones. Hay secciones cortas que en media página llegas a un final o a una elección donde tienes que elegir y tomar una decisión. Y hay otras secciones más largas, sobre todo la primera suele ser un poquito más larga porque te presenta la situación, que a lo mejor duran 3-4 páginas. Entonces, aunque el libro tenga 130 y pico secciones, 130 y pico páginas, probablemente tenga 60-80 secciones. Con lo cual, tu dibujito del árbol de decisiones va a tener 60-80 cuadraditos unidos con flechas, ¿no? Empezando en un único cuadrado, que es el de entrada, que es la primera sección, y luego se va ramificando. Entonces, para mí lo mejor es tener un dibujo a lápiz y boli y yo lo que hago a la vez también es tener un esquema yo uso mucho LibreOffice, ¿no? como herramienta para escribir, me gusta mucho. Entonces, suelo dibujar ese árbol de decisión también en LibreOffice con el Draw, con el de dibujar. Y luego además con Excel o con el Calc, con una hoja de cálculo, me hago un esquema ahí sí de páginas. Y lo hago de páginas porque mi intención es luego llevarlo a editorial. Entonces tengo que medir que las páginas sean primero que mi plantilla tiene el tamaño de página y sé más o menos cuántas palabras caben en cada página. Entonces, además de medir secciones, yo también mido páginas. Entonces tengo por un lado el árbol de decisión, que es como la base, y por otro lado tengo una hoja de cálculo donde tengo para cada página una fila y ahí a lo mejor una sección me ocupa 2 filas porque son 2 páginas, ¿no? Y ahí voy indicando un poco
el número de sección que es, a lo mejor un poco un resumen de lo que pasa. Tal. Entonces, al final es complejo y luego tienes que hacer en el procesador de texto, yo me programo también los saltos, ¿no? Porque luego cuando te repagina automáticamente el programa de procesador de textos, si lo has hecho bien, te lo hace todo automático. Y cuando, fijaos, ¿no? Normalmente, ¿cómo acaba una sección? Pues una sección, os leo una, ¿no? A ver, por ejemplo, si ayudas a comprobar los módulos de inteligencia artificial, pasa a la página 131. Si decides que podrías pilotar un prototipo, pasa a la página 119. Bueno, pues tú cuando llegas al final de una sección, tienes una toma de decisiones que te dice a qué página tienes que ir. Ahí te habla de página, no de sección. Entonces, yo lo que hago es que cuando escribo en el procesador de texto, el número 131 o 119 de la página a la que puedes pasar es una referencia, con lo cual si al escribir más cosas se me recalcula el número de páginas, automáticamente las referencias se actualizan. Entonces, eso a mí me viene muy bien usar un procesador de texto. En este caso, yo creo que es el único en el que no recomendaría Scrivener, ¿no? Que sé que soy muy fans, y que un programa de procesamiento de textos como el LibreOffice Writer o el Word, supongo que también, lo hacen perfecto. Pero es verdad que tienes que tener un conocimiento ya un poco específico de referencias cruzadas, de este tipo de historias que a veces no son tan evidentes, pero bueno, que tiene su complejidad. Aún así, lo principal no es cómo lo escribas, sino diseñar ese árbol de decisión, ya sea en papel, ya sea como tú quieras, que sea coherente, que no haya bucles y así. En cuanto a lo que comentaba Miguel Ángel, ¿no? de los libros que solo hay única solución posible, ¿no? Libros como un poco laberinto, yo creo que son entretenidos de jugar, pero a mí me gustan más los de un árbol más abierto, porque a mí de pequeño no me molaba nada tener que repetir la lectura, ¿no? O que me mandaran constantemente al mismo sitio. Yo soy más de explorar situaciones nuevas. Entonces, yo cuando escribo suele haber muchas situaciones nuevas y ese esquema de escapar del castillo, escapar de tal, que digamos que tienes que dar con la clave matemática para salir, pues me gustan menos. De hecho, yo siempre evito las decisiones tramposas, ¿no? De decir, de que un camino, al final, hagas lo que hagas, vuelva al camino principal. Eso no me gusta. O sea, en mis libros no suele haber un camino principal. A lo mejor sí que hay un camino más largo, que la historia se desarrolla más o que lleva a un final más deseable, pero lo que no hago es forzar el árbol de decisión para que converja en ese camino. Eso no lo hago. Si la decisión tiene que acabar mal, acaba mal. Si es una historia que desarrolla menos, pero no hago trucos, digamos, no fuerzo. O sea, si tú has elegido ir por la calle oscura, pues has ido por la calle oscura. No ocurre que digas, uy, pues te metes en la calle oscura y es tan oscura que te arrepientes y vuelves. Eso jamás lo hago. Si alguien toma una decisión, no se la contradigo al lector. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo os lleva escribir un libro o juego? Y los dos escribís tanto librojuegos como novela de ficción. Entonces, comparándolo con ello, ¿en qué tardáis más? ¿En escribir un libro o juego o una novela de ficción? ¿Y qué os compensa más? Tanto a nivel personal como luego a nivel de ventas. Antes habíamos hablado de número de páginas, número de secciones. Pues un libro de estos tiene más o menos unas 24.000, 25.000 palabras, más o menos. Con lo cual es como la mitad o un tercio de una novela normalita, ¿no? Entonces, no son especialmente largos. Yo diría que en escribir un libro de estos, cada uno dependerá mucho de su situación personal, ¿no? Yo no puedo escribir a diario, prácticamente, ¿no? Pues lo típico que nos pasa a tantos, ¿no? Pues tienes tu trabajo con tus horas, llegas agotado, además trabajo también intelectual, con lo cual, pues bueno, y luego hay que inventar los cuentos para el peque. Pero más o menos, pues unos 3-4 meses es lo que le puedo dedicar a un libro de estos. Pero son muy irregulares, ¿no? Yo, por ejemplo, con este libro me pegué como 8 meses con la idea y empezando a diseñar el primer árbol de decisión y así. Y os diré que la mitad del libro la pude escribir en 15 días, ¿no? O sea, que la primera mitad igual me costó 8 meses porque estaba ahí con el run de quiero hacer esto y tal. Y la segunda mitad pues sale ya quizás como muy rápido. Y es especialmente rápido cuando vas con uno de estos porque una vez que sabes lo que tienes que escribir, muchas veces cuando diseñas el árbol de decisión, normalmente tu diseño del árbol va por delante del texto, con lo cual igual tienes el árbol con sus 80 secciones. Normalmente de inicio, por lo menos en mi caso,
pues a lo mejor tengo diseñadas de esas posibles 80 secciones finales, tengo 20 o 30 y luego ya sé que se me irán ocurriendo más cosas para ramificar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tienes una parte del árbol con todo lo que puede pasar en esa parte del árbol, en esas a lo mejor 12 secciones, las escribes a toda velocidad, porque ya sabes lo que tiene que pasar. Sabes qué decisiones va a haber, sabes qué va a pasar en función de qué decisión se toma, ¡pum! Y lo escribes del volado. Con lo cual, es verdad que cuando pasan la primera mitad del libro, que es la más difícil para mí, la del planteamiento, la de las distintas opciones principales o ramas más grandes del árbol, ¿no? Luego, escribir las ramas pequeñitas de los finales es súper, súper rápido en mi experiencia, con lo cual es muy irregular. Y yo, no sé, si yo me dedicara 8 horas al día a escribir, creo que un libro de esto lo escribiría en menos de un mes. Sí, yo iba a decir parecido. A mí, vamos a ver, yo que ahora escribo mucho menos, pero yo que de normal escribo todos los días o escribía todos los días, y una novela normal, por ejemplo, de 80.000 palabras, pues sabéis que en 4 meses la tenía ventilada. Esto que estamos hablando de eso, 25.000 palabras, pues claro, es muchísimo menos. A lo mejor yo, sin haberlo revisado del todo, pero en un mes y medio ya puedo tenerlo escrito. Luego ya revisiones, tal, ya sabéis cómo va esto. Pero vamos, mucho menos. En este último también depende de cómo te quieras complicar. Porque, claro, me costó, por ejemplo, mucho menos los anteriores, que yo tengo 5. El último, como iba con ficha de personaje, había objetos que si cogías esto se gastaba, no se gastaba, había heridas, tal. Me costó más cuadrarlo. Sin embargo, los anteriores, que era más sencillo, porque no había ficha, no cogías cosas, era simplemente ibas por aquí, ibas por allá, decidías, era bastante más sencillo. Este último sí que yo creo que me costó 2 meses. Pero los otros yo tranquilamente en un mesecito podría... Eso. Además lo que hicieron, una vez tienes el esquema hecho, sobre todo eso, al final ya es muy rápido como escribes, porque además son a lo mejor escenas, yo lo llamo escenas, ¿no? Son escenas a lo mejor de 400 palabras, 300 palabras, ya pasas a la siguiente, ya tienes que elegir otra vez. Y la verdad es que luego es muy frenético el libro a partir de la mitad. Y desde el punto de vista como de escritor, ¿qué preferís escribir? Bueno, yo prefiero la de adultos. A mí lo que me tira son las tramas enrevesadas, los giros brutales. A mí lo que me va es eso. A mí me va más. Claro, en estas tienes que contenerte, hacerlo más simple, más sencillo, no usar vocabulario enrevesado. No puedo matar a nadie, no puedo estripar a nadie, no puedo. Claro, aquí es diferente. En las otras, pues disfruto más, la verdad, disfruto más. Fijaos que ahí yo disfruto mucho los libros de ficción interactiva, ¿no? Porque por un lado como que vuelves a ser niño, ¿no? Y además es que en este libro en particular, ¿no? El de Supercoche, me cogió una época en el trabajo en la que yo estaba tratando con empresas que hacían temas de vehículos autónomos y con temas también digitales, de inteligencia artificial, cosas así, ¿no? Está en contacto con la tecnología. Entonces, pues como que de alguna manera utilizas esas piezas del Lego que tienes de tu vida real para montar historias, ¿no? Y claro, yo le veía muchísimas posibilidades. Digo, joder, es que podrían pasar estas cosas o podrían pasar estas otras. Entonces, al final, lo bueno de una ficción interactiva es que te da pie a desarrollar múltiples posibilidades de una misma historia. Y eso es bonito. Claro, mi caso yo creo que es diferente porque yo no escribo cosas largas. Yo estoy más dedicado al cuento, yo me muevo bien entre 1.000 y 5.000 palabras y cierro una historia. Entonces, yo quizá disfrute más ahora mismo, hoy por hoy, escribiendo ficción interactiva que cosas más complejas, porque el resto de cosas que escribo no son tan complejas. Pero sí que coincido con Jaime en que al final se disfruta más lo más complejo que hace, ¿no? Yo sí comparo un cuento de 4.000 palabras, un relato, ¿no? De 4.000 palabras para adultos, con un libro de 25.000 palabras para niños de ficción interactiva, es más complejo el libro para niños y me gusta más. Yo creo que nos motiva lo más complejo. Seguramente cuando me ponga a escribir otras cosas más complejas en cuanto a tramas más así, más enrevesadas y tal en novela, probablemente disfrute más la novela también como le pasa a Jaime. Ya que estamos ahí hablando de la experiencia que habéis tenido cada uno en vuestra descripción, en tu caso, Joseto, queríamos hablar ahí un poco de cómo ha sido tu experiencia, porque has tocado un poquito todos los palos. Te has autopublicado, has publicado con editorial. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes, qué diferencias encuentras entre los diferentes modos de publicar? Vale, a mí, en el caso particular de la ficción interactiva,
me parece que dar con una colección como la de la editorial Hydra, de Tú decides la aventura, que ya es una colección que tiene 30 y pico números, ¿qué me ha permitido? Me ha permitido entrar en una colección primero. Esto que comentáis muchas veces, ¿no? Desde el inicio de los podcasts, que la mejor publicidad para tu libro es hacer otro nuevo, ¿no? Y que hay un efecto tirón. Pues ese efecto tirón te lo da la colección que ya tiene la editorial en marcha con otros autores que han publicado, además autores, pues algunos que igual los conocéis, que tienen cierto renombre, ¿no? José Antonio Cotrina ha escrito en esta colección, Víctor Conde ha escrito en esta colección, Jacobo Feijó ha escrito en esta colección. Son nombres de gente que lleva mucha experiencia detrás. Entonces, de alguna manera te sube de nivel. Luego hay una cosa maravillosa y es que escribes y ya está. Y es genial, y os lo digo, es genial cuando firmas un contrato de edición con un compromiso de editar 2.000 ejemplares. Y cuando vas al Corte Inglés que te coge más cerca de tu casa, vas para allá y está el libro en la estantería, y dices, hostia, pues esto mola mucho, ¿no? Bueno, por ese orgullo, esa cosa vanidosa, ¿no? De decir, mira, que está mi libro en las tiendas, pues eso es verdad que mola, pero mola sobre todo saber que es que hay 2.000 y entras en la página web de todostuslibros.com o .es que te dicen qué librerías están los libros y ves que efectivamente tu libro está en Canarias, en Extremadura, en Baleares, en Cataluña, en Madrid, en un millón, igual en 68 librerías de toda España. Joder, pues ahí ves que hay una distribución real y que además bueno, pues se vende, ¿no? Y para este rango de edad yo creo que se compra en librerías, ¿no? Quizá no es tan acusado como en los libros que hablábamos al principio del programa de los libros infantiles ilustrados ya para más peques, pero yo creo que estos libros se venden mucho en papel y se venden mucho en librería y se venden mucho en plan, oye, veo una portada chula, lo cojo, ¿no? Ya sea para regalar a mi sobrino o ya sea porque se me antoja a mí, voy con papá, aprovecho y le hago que me compre el libro. Entonces, mi experiencia todavía es relativamente corta, pero de primeras, que tú sepas que te editan 2.000 ejemplares es muy bueno y además una editorial de verdad. O sea, yo aquí tengo que decir que en este caso la editorial Hydra, tengo experiencia con dos editoriales, con Pluma y Pixel y con Hydra. Con las dos muy bien. Y muy bien ¿en qué sentido? En que lo que siempre decimos, en que son editoriales de verdad, no son imprentas, son editoriales de verdad. Contrato editorial, adelanto del dinero cuando tú entregas tu manuscrito, un intercambio de correos para acordar sugerencias de cómo hacemos la portada, de qué ilustraciones metemos en el interior del libro y acordado, ves que hay una corrección. Yo os pongo aquí un ejemplo. Yo con mi origen friki, cuando escribí Supercoche de temas de tecnología, pues el niño en un momento dado se ponía un casco de realidad virtual y unos guantes que sentía con los guantes, ¿no? Como si estuviera inmerso en una realidad de verdad. Y yo lo llamaba guantes ápticos, porque para mí es un concepto normal de tecnología. Sin embargo, la editora que trabajó el libro, pues lo cambió por guantes táctiles, creo que es lo que usa finalmente. Claro, yo dije, hostia, pues es verdad, yo no habría caído en eso. Entonces, cuando ves que hay alguien que ha trabajado la corrección de tu libro, que ha corregido erratas, que ha corregido temas de estilo, temas de, pues no sé si tendría alguna falta de ortografía, quizá, no lo sé. Probablemente eso es más fácil de controlar con los procesadores de textos y así, pero del estilo es más difícil. Pues eso es muy satisfactorio. Y ves que hay una ilustradora profesional que te está haciendo una portada súper chula y unos dibujos interiores que son maravillosos. Pues, joder, pues la experiencia esa es muy buena. Yo creo, aún así, que cuando uno escribe tiene que, primero, si escribes para editorial, escribes con pautas. Estos libros no pueden tener 200 páginas. Estos libros no pueden pasar ciertas cosas porque hay una colección editorial con una línea editorial determinada. Entonces, a mí se me da bien escribir con pautas. Habrá escritores que digan, ostras, yo es que prefiero libertad absoluta. Quiero poderme ir a 50.000 palabras en vez de contenerme a las 20 y pico mil que caben aquí. Bueno, pues entonces igual para ti no están hechas las editoriales. Hay que tener en cuenta que las editoriales marcan unas líneas editoriales estratégicas de mercado y si tú no te atienes a las colecciones y en particular en estos que son de eficiencia interactiva, pero yo creo que en general en todo, si no te gusta escribir con pautas, aunque las pautas sean muy difusas, es mejor que te autopubliques. Si te sientes cómodo, a mí escribir con pautas incluso me ayuda porque lo acoto. Sé que este es el lienzo que tengo para pintar y no me puedo salir del cuadro. Pues eso a mí me ayuda a pintar más rápido y a pintar con más orden. Pues habrá quien le coarte libertad, habrá quien se sienta a gusto. Y yo mi experiencia en autopublicación, sin embargo, con el libro que hablamos al principio, con el libro infantil, es muy buena, mi experiencia con Amazon. Entonces, yo creo que cada libro hay que elegir cada libro. Y aún así, para mí lo ideal
es el autor híbrido. Es un autor que, o sea, yo es lo que quiero para mí. Yo quiero poder decidir qué libro meto con editorial y qué libro meto con autopublicación y hacerlo con un criterio y poder elegir. Además, la editorial te da también ese empaque, que una editorial haya apostado por ti, que haya puesto encima de la mesa lo que le cuesta hacer el libro, lo que le cuesten los recursos humanos del corrector, del ilustrador, etcétera. Joder, pues eso es una apuesta que ha sacado de su bolsillo el editor. Entonces lo hace por algo. Y eso no significa que seas un escritor mejor o peor, significa que tu producto hay alguien que está dispuesto a invertir en él. Entonces yo creo que eso te da cierto empaque, no sé si decir prestigio pero sí, pero tú lo puedes presentar como, oye, que a mí me ha publicado una editorial de verdad y me ha sacado 2.000 ejemplares, con lo cual me puedes comprar tranquilamente el autopublicado que tengo, porque soy el mismo escritor. Entonces yo creo que eso, para mí lo ideal es híbrido y además híbrido con la capacidad de elección, con la capacidad de si quiero publico en editorial y si quiero publico en Amazon o en cualquier otra plataforma. Eso es lo más potente y lo más deseable. En el caso de Supercoche, perdona Jaime, está viendo ahora que lo tienes también en Amazon. ¿Lo tienes puesto tú como autopublicado en Amazon o es la editorial la que lo vende en Amazon? Es la editorial. La editorial vende en su propia página web. Amazon también lo puedes comprar en Amazon, pero como puedes comprar cualquier otro libro. Y ahí es la editorial. Yo no he hecho nada. Es otra cosa maravillosa. Yo, el poco tiempo que puedo sacar, prefiero, pues tengo muy poquito, pues prefiero invertirlo en escribir y en crear. Y si cuanto menos tiempo le dedique a todo lo demás, mejor. Entonces ahí una editorial es muy útil porque, joder, es que vendes 2.000 libros y tú no has hecho nada de promoción. Yo lo único que hice fue una presentación y la presentación del editor es que incluso me dijo, mira, que no hace falta que la hagas. O sea, ya está. O sea, si tú la haces por tu cuenta y porque a ti te apetece y es lo que hice. A mí me apetece hacer una presentación, la hice, pero ya está, ¿no? Pues tengo un amigo librero, le dije, oye, vamos a hacer una presentación y la preparamos, estupendo y fue un momento muy, muy chulo, pero es que te quitas todo eso, te quitas toda la parte de editor, te quitas toda la parte de marketing, te quitas todo eso que yo solo valoro mucho porque, bueno, si tienes 5 horas o 10 a la semana para dedicarle a la escritura, pues mejor que sea escritura neta y que no sea la mitad del tiempo a promoción y cosas así y la otra mitad a escribir. Muy bien. Yo creo que ahora nos queda hablar porque tienes más proyectos en marcha ya, ¿no? Con ellos vas a hacer otro, ¿puede ser que vayas a hacer otro libro juego de estos? Tengo uno que acaba de salir en agosto, principios de septiembre, con otra editorial, con Octopus Red Editorial, pero que es una editorial solo digital. Y ese es curioso porque es un libro juego que vaya a adolescentes. Y es un poco más heavy metal. Ahí sí que hay cosas como muertes y rollos así, ¿no? Y es un libro específico, ¿no? Pues ya está orientado a chavales de instituto y además se tratan temáticas, ¿no? Que no son evidentes, que ya son que si maltratos, que si bullying o que si otro tipo de temáticas más heavy, ¿no? Entonces, ese libro se llama Bacterrobot y va de robots bacterias, ¿no? Es como viaje alucinante, horas una vez la vida. Pues tú tienes la oportunidad de pilotar unas bacterias robóticas por el interior del cuerpo humano y tienes que tomar decisiones médicas, de hecho, ¿no? De curo aquí o curo allá o cosas así, ¿no? Entonces tiene una componente arcade de nave espacial de voy matando virus y bacterias y también tiene una componente yo qué sé, decidir cosas como me inyecto a mí mismo Bacterrobots y me hago súper fuerte o no lo hago porque no es moral o me dedico a salvar vidas o prefiero ganar mucho dinero en una clínica deportiva donde la gente que viene pues paga muy bien. Bueno, ahí hay una carga distinta, ¿no? Este salió hace poco y ahora tengo otro entre manos también con Hydra, que si todo va bien, en la misma colección saldrá en la próxima primavera, pero esto todavía no tengo contrato firmado. Entonces, bueno, pues andaremos el camino y yo espero que salga. También con la editorial con Pluma y Pixel, es una editorial de género y también trabaja la ficción interactiva, pero quizá ya más enfocado a adulto y también tengo pendiente elaborar un manuscrito para esta editorial, ¿no? Entonces, sí, ahí es lo que digo, ¿no? Es muy bonito cuando te sientas delante del teclado decir, ¿qué hago? Escribo para una editorial porque sé que tengo muchas probabilidades de que me lo publiquen o puede pasar que no, pero en principio ya sabes cuáles son las claves para que sí te publiquen o escribo esta otra cosa en que sé que va a ir por autopublicado porque me interesa más. Entonces tener esa libertad está muy chula.
Pero ahí hay más proyectos. Habrá más ficción interactiva próximamente y si todo va bien, esta misma primavera habrá libro nuevo. Estupendo. Pues nada, hombre, eso ya lo hablaremos cuando llegue el momento, por si acaso, para tenerte de nuevo con nosotros, porque ha sido, nada, esto se ha pasado volando. También os digo a todos que es muy duro haber terminado un manuscrito de escribir hace igual 3-4 meses y tenerlo ahí retenido porque va a ser editado por una editorial. En eso estaba pensando yo, como lo que suele pasar con las editoriales, pues, que hablamos, a lo mejor solo te publican un libro cada 2 años o un libro al año. Y nosotros que somos de escribir, pues igual en un año sacamos 3 libros, joder, el tener ahí 2 libros y parados esperando a ver si se pueden publicar o no. Por eso está muy bien lo que tú comentabas, que bueno, que puedas publicar en editorial y aparte que puedas publicar por tu cuenta, autopublicado. Sí, pero para que os hagáis una idea, el Bacter Robot, que os he comentado que ya es para más adolescentes y tal, pues lo terminé de escribir. Además vosotros lo sabéis, ¿no? Que siempre en el grupo que compartimos, cuando alguien termina un manuscrito lo celebramos, ¿no? Pues lo terminé de escribir en enero y ha salido publicado finales de agosto, principios de septiembre. Con lo cual, yo entrego un manuscrito en enero y pasan 8 meses. Yo eso no puedo. A mí me hierve la sangre. Yo es que ahora mismo estoy terminando de corregir el último y digo, bueno, igual le hago otra corrección más y se lo paso a los beta, que ya aprovecho aquí a Jaime y a Miguel Ángel para que me hagáis un hueco y tal. Y digo, bueno, venga, a ver, finales de noviembre, diciembre, pero no soy capaz de esperar mucho más. O sea, yo es que necesito verlo ahí publicado. Hay una cosa, antes de que nos despida Miguel Ángel, que te dijiste al principio. ¿Por qué las 2 R's? José Torromero, el nombre de la página. Pues fijaos, había un escritor muy bueno, era de aquí de Madrid, también del siglo XX, ¿no? Que se llamaba Antonio Robles y escribía para niños. De hecho, es probable que tengáis en casa algún libro de Antonio Robles. Y este señor se escribía a sí mismo su nombre en minúsculas, todo junto y con doble R. Entonces, es una especie de homenaje a este señor, ¿no? Que tiene libros infantiles preciosos, ¿no? Antonio Robles. Pues decir, bueno, yo también tengo, si digo José Torromero, si lo dijera junto tendría que ponerle doble R, ¿no? Por reglas de gramática, pues igual que hizo Antonio Robles, que si no lo conocéis, para los que tengáis peques, es verdad que es un autor de otra época, pero es un autor genial, es una de las referencias de la literatura infantil en España, ¿no? Entonces, bueno, pues es un homenaje a Antonio Robles tener esa doble R y que la página web pues es José Torromero con 2 R. Yo no sé si a lo mejor para posicionar en Google es mejor o peor o cuesta más encontrarme, pero bueno, cuando a uno le apetece hacer un homenaje lo hace y no piensa en marketing. Así que ahí quedó eso. Sí, que sí, Joseto, si al final cuando uno toma ese tipo de decisiones es porque quiere, no tienes que estar ni justificándote ni por marketing, ni por SEO, ni por nada. Es lo que tú quieres, pues ya está. Y nada, y lo que decíamos, que es que esto se ha pasado volando, ha estado muy bien esta charla de autopublicación que hemos compartido contigo. Y bueno, pues ya hablaremos más adelante, ya cuando ya tengas otros libros publicados y podamos volver a retomar quizás ahí el tema de la ficción interactiva o de la literatura infantil, que son 2 cosas de las que no habíamos hablado mucho en el programa, solamente de forma tangencial cuando hablábamos de los proyectos de Jaime, pero que sí, que ya vamos a ir tratando un poquito más en profundidad. Esta y otras temáticas que ya iremos desvelando a medida que vayamos haciendo más programas en esta nueva temporada. Pero en cualquier caso, yo por si acaso me voy despidiendo y nos escuchamos en los próximos programas. Muy bien, pues nada, yo lo mismo. Muchas gracias, dar las gracias a Joseto por acompañarnos en esta entrevista. Y nada, animarle pues a que siga escribiendo, que siga publicando y bueno, y como se suele decir, esta es tu casa, o sea que cuando tengas cosas nuevas que contarnos, pues aquí te esperamos. Pues oye, encantado, muchísimas gracias y la verdad que me encanta vuestro programa y estar aquí, pues joder, pues es una gozada, la verdad, o sea, me he sentido como en casa con vosotros y esto une, yo creo que esto de escribir une mucho y ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, ya te volveremos a ver ya. Muy bien. Pues nada, ya despedida, señores. Hemos vuelto con fuerza a ver lo que dura y cómo va, pero bueno, tendremos en el hoy. Why'd it have to be like that?